Bueno, la clase de hoy debería ser corta, pero no sé si lo va a hacer, no sé muy bien, no tengo idea. Esto ya lo hablamos, quedó ahí. ¿Qué función tienen las secreciones? Vale, después te voy a apuntar ahí. Bien, básicamente claro, muy bien. Toma. ¿Se escuchan? No, claro que no. ¿Viste? Ajá. La fertilidad celular, por ejemplo, ¿cómo va a ser? ¿Qué más? Digestión, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Protección de qué? Bien. ¿Y por qué decís eso? Ajá. ¿Y ella agregó lo de la? Que tiene sustancias bactericidas, muchas veces, ¿no? Aplicativas. ¿Qué más? El ubicante. ¿Con qué objetivo? Bien. ¿Algo más? ¿Eh? Bajar. Sí, lo había dicho antes. Bajito, no pasa. ¿Algo más? Bueno, más o menos. Mejorar los alimentos con el sistema digestivo. Actuar sistemáticamente sobre el alimento. Meter agua alimentaria por el moco para que facilite el desplazamiento. ¿Sí? ¿Cómo están formadas estas secreciones? Están conformadas por componentes orgánicos e inorgánicos. ¿Cuáles son los orgánicos? ¿Cuáles son los inorgánicos? Los orgánicos o inorgánicos. Los orgánicos dice enzimas. ¿Algo más? ¿Eh? Bien, sustancias bactericidas, ¿qué más, por ejemplo? ¿Cómo? Bien, proteínas, perfecto. Y están los anticuerpos también, ¿no? ¿Qué tipo de anticuerpos vamos a encontrar? Inmunoglobulina tipo A, muy bien. ¿Y los inorgánicos qué serían? Bien, perfecto. Entonces, a lo largo de tu digestivo vamos a encontrar glándulas que secretan enzimas digestivas desde la boca hasta el ilion casi. Enzimas digestivas y mucopirulica desde la boca hasta el ano, ¿sí? Porque en el colon no hay enzima digestiva porque no hay digestión en el colon ni una absorción de nutrientes, por lo menos, en el colon, ¿no? Muy bien. Entonces, dijimos que los componentes, por un lado está el agua y por otro lado están los solutos. Y dentro de los solutos están los inorgánicos, que podrían ser, por ejemplo, los iones, ¿sí? Cationes, aniones, ácidos, alcalinos, ¿sí? Y dentro de los orgánicos, proteínas, ¿sí? La albúmina, por ejemplo, o algunas que pueden ser bacteriostáticas, ¿sí? Como la lactoferrina, ¿sí? ¿Qué quiere decir que algo sea bacteriostático? ¿Es lo mismo que algo sea bactericida? Ella dice que para que la mantiene la proporción, ¿no? No es que las elimina, eso quiere decir. Ella dijo como que, ¿cómo dijiste vos? Como que el bactericida es peor, como algo así, ¿no? Más malo. Mata, sí, bacteriostático. Impide la replicación, la reproducción de las bacterias. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, la lactoferrina, ¿qué es bacteriostático o bactericida? Es bacteriostático, ¿por qué? ¿Qué hace? No, lo que hace es quedar el hierro, se queda con el hierro y hay muchas bacterias para poder replicarse necesitan el hierro. Si queda el hierro, no replica la bacteria se reproduce, ¿sí? Por eso es bacteriostático. Después hay otras, como las lisosimas, que sí son bactericidas, o las mucinas también, ¿sí? También puede haber pigmentos, ácidos biliares, colesterol, fosfolípidos, urea, glicina, como pasa en las secreciones biliares. Y fíjense, si uno mira cuánto tiene secreciones a lo largo de un día del tubo digestivo, llegamos a este valor. 6 litros 700 de secreciones más o menos. Un número. ¿Cuánto absorbo eso? ¿Eh? Casi todo, muy bien, perfecto. ¿Cuánto se supone que consumimos de líquido más o menos por día? 2 litros, bueno, 9 litros de líquidos al tubo digestivo todos los días. ¿Cuánto absorbo eso? Casi todo. ¿Sí? ¿6 700? ¿O sea, quiere decir que vos evacuás 2 litros por día? ¿O la gente evacúa 2 litros por día? Vamos a no, señalate con el dedo, pero ¿ustedes evacúan 2 litros por día? ¿Qué creen? ¿Pero evacuás? ¿Vas al baño 2 litros por día? Lo segundo, digo. Evacuar en el segundo. ¿Qué les parece? No. ¿Sí? O sea, que estoy rato, ¿no? Por Dios. Bueno, si más o menos le aporto 9 litros al tubo digestivo, ¿sí? Y se resuelve casi todo ese líquido. Solamente las heces se supone que tienen un promedio de 200 mililitros. ¿Sí? Eso es normal, se por día. Muy bien, los pH pueden variar, fíjense que dependiendo de qué glándula secreta más o menos, pero bueno, en total más o menos es eso. Y todas que existen ciertas glándulas, ¿sí? ¿Qué glándulas tenemos? Salivales, gástricas, que son las que vamos a hablar hoy. Después está el páncreas, después vamos a hablar la parte, el hígado, después vamos a hablar la parte, y las intestinales, que estamos hablando de tubo digestivo, ¿sí? Pero ordenamos un poquito, vamos a hablar de los tipos de glándulas. Y si uno piensa en las glándulas del tubo digestivo, piensa en qué? Piensa en el páncreas, piensa en la glándula salival, piensa. Pero también hay glándulas que no forman la estructura tan compleja, que son más simples, como las glándulas que están a nivel de las células, las glándulas unicelulares, digamos, que están formadas por las células, como las células caliciformes. Esas son las caliciformes están en el tubo digestivo, sobre todo en qué parte del tubo digestivo. ¿Eh? En el intestino, muy bien, delgado, y en el colon también puede hacer hay células caliciformes a veces, ¿sí? Y esas células acumulan secreciones que las pueden liberar a nivel de zona renal apical a la luz del tubo digestivo. En general, son células que secretan moco y que no tienen una función tan regulada por el sistema nervioso o regulada por el sistema endócrino. Muy bien. Después, el mismo epitelio forma glándulas, ¿no? Que en general son tubulares, que tienen una cierta profundidad, que una vez sola, si ve el epitelio solo ve agujero de desembocadura de ese túbulo, ¿sí? Y también en el estómago, en el duodo proximal, y ya son estructuras que por lo menos están formadas por más de una célula. O las grietas de Liverpool, ¿sí? Que están en el intestino delgado, que también forman glándulas más tubulares donde participan muchas células, ¿sí? Pero sin duda las redes son como las glándulas complejas, que son estas de las que hablamos recién, ¿no? Las salivales, el hígado, el páncreas. Que su secreción sí está más regulada por el sistema nervioso y por el sistema endócrino. Muy bien. Y estas glándulas van a estar estimuladas de diferentes maneras, ya sea por un estímulo mecánico, ¿sí? Por un estímulo químico, ¿sí? O por una estimulación hasta táctil, lo que va a permitir que secrete moco y en general puede estar activado a través del sistema nervioso entérico. Esto es como muy general y me parece que es muy pago para que no tengamos demasiado. Pero básicamente el sistema nervioso autónomo, a través del parasimpático en general, puede estimular la secreción glandular, ¿sí?
tanto de las glándulas salivales, esofágicas, gástricas, pancreas, duodeno, a través del vago y del esofaringio, que son la vía por la cual lo hacen. Y en la parte distal del colon a través de los nervios pélvicos. Es un poco el repaso de lo que vimos en la clase pasada también, ¿no? Y a través del simpático, ¿sí? Puede tener un efecto indirecto, por ejemplo, producir vasoconstricción, inhibir la irrigación glandular, y esto disminuye la secreción glandular. Toda esta disminución de irrigación va a generar como respuesta también la producción de esa glándula. Muy bien, entonces vamos específicamente a lo que es la secreción salival. Como dijimos un poco antes, la saliva lubrica la cavidad oral y reduce la fricción, de esta manera evitamos traumatismos en la masticación, ¿sí? Lo que permite también facilitar la dilución. Contiene algunas enzimas que son bactericidas, ¿sí? Como la lisozima, otras bacteriostáticas, como la lactoferrina, anticuerpos como la hemoglobina A, que también dijimos recién, ¿sí? Y las citatinas, que son antifúngicos. También permite disolver las sustancias de esta manera que pueden ser percibidas por las papilas gustativas y inicia la digestión, ¿sí? Y eso es un punto importante, porque ustedes dicen dónde se digieren los alimentos, uno tiene que pensar que es directamente en el duodeno. Y sin embargo hay algunos alimentos que pueden digerirse antes. ¿Dónde empieza la digestión de dióxido de carbono? En la boca. ¿Dónde empieza la digestión de las proteínas? En el estómago, muy bien. ¿Y dónde empieza la digestión de los lípidos? Sí, podría ser en la boca, está pasa igual, pero ya tiene más efecto en los neonatos, en los recién nacidos, no tanto en los adultos. Pero bueno, podríamos decir la boca si uno se refiere a la lipasa igual, sí, pero si no, empieza, como dijo en el duodeno. Están como bien las dos respuestas, dependiendo de lo que vayan a decir ustedes. Y por otro lado, un poco esto que decía de la saliva, el buffer, ¿no? Habíamos hablado de los esfínteres, habíamos dicho que el esfínter esofágico nos permitía evitar un reflujo, ¿no? Sí, pero a veces podía pasar que no funcionaba del todo y tuviéramos algo de reflujo del contenido gástrico hacia el esofágico. ¿Y qué pasaba en ese caso? ¿Cuál es el riesgo? Bien, que simplemente les tapar el esófago, que no está preparada, no tiene una barrera mucosa, no tiene ninguna de las barreras que podemos mostrar más adelante, le permite proteger el epitelio. Entonces eso genera inflamación, que se llama como, ¿cuál? Esofagitis, exacto. ¿Y qué pasa? ¿Y la esofagitis? ¿Cuál es el problema? ¿Qué le pasa? ¿Qué es metaplasia? Cambio de tejido. ¿Qué más o menos? Por definición, metaplasia es la aparición de un epitelio en un lugar que no le corresponde, ¿sí? Esto es, aparece un epitelio colónico o intestinal en el estómago, o aparece un epitelio gástrico en el estómago, en el esófago, ¿sí? Eso es metaplasia. Es un mecanismo de defensa, de alguna manera. Entonces, cuando el esófago recibe todo el tiempo ácido, lo primero que hace es inflamarse y degenerar el esofágico. Pero llega un momento que la resistencia al estímulo termina haciendo que ese tejido, que es el epitelio, se metaplasia, o sea, se cambie hacia otro de otras características. Quizás podría ser más, digamos, resistente al ácido en el caso del esófago, ¿sí? Esa metaplasia es lo que usamos el esófago de Barrett, que también escuchan hablar. Y como es un tejido que no debe estar ahí, a veces ese cambio del epitelio lleva a modificaciones en el ADN que terminan por generar displasia. La displasia con la célula se pone distinta a lo normal. Y eso con el tiempo puede llevar al cáncer. Es cierto que es muy bajo el riesgo. No es que cualquier persona con esofagitivo con Barrett tiene un cáncer. Pero ese es el riesgo básico. Entonces, eso que ahí. Que es importante tener un mecanismo de defensa, que es la saliva, que es más bien alcalina, que trate de bufferear o hacer un clearance del ácido que está subiendo rápido. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con la saliva? Es un líquido incoloro, inodoro, insípido, viscoso, es seguro, chicos. Tiene un gran volumen secretorio, fíjense que se secretan 7 mililitros por minuto, ¿sí? En los momentos más activos de la glándula, y llega a secreciones de 1,5 litros por día. Tiene su mayor componente será el 99%, es hipotónica respecto al plasma, vamos a hablar de cómo llegamos a que sea hipotónica, y es más hipotónica, es menos hipotónica a medida que la velocidad de secreción es mayor, y eso lo vamos a echar al agua. La viscosidad del pH varía respecto a la actividad, o sea, cuanto más activa o menos activa sea la glándula, y lo que sí tenemos que saber es que es una secreción que tiene una alta concentración de potasio y de bicarbonato. Obviamente, no es ninguna ciencia, la secreción es mayor de las comidas y disminuye durante la noche, y esto sí que es importante, su control es casi exclusivo a partir del sistema nervioso autónomo, no tiene control hormonal la secreción salival. Entonces, ¿cuáles son las glándulas salivales? Parótida, bien, submaxilar y submandibular. Dependiendo de qué es lo que secreten, esas glándulas se pueden considerar glándulas serosas o mucosas. Las glándulas serosas son las que secretan amilasa, ¿sí? O sea, la enzima que nos permite la degradación de ¿qué? De oxidato de carbono. ¿Sí? Entonces, las glándulas que secretan principalmente la enzima de la que degrada el carbono se llaman las glándulas serosas. Y cuando lo que libera es más que nada el muco y el lubricante se llaman mucosas. La mayor concentración de saliva, la mayor proporción de saliva la secretan las submaxilares, aunque ustedes les extrañen, ¿sí? Y son de tipo serosa y mucosa. Cuando yo como, ¿qué pasa? La parótida adquiere mucha relevancia y empieza a secretar su secreción serosa. ¿Por qué? Lógico no. ¿Cómo? Ahora necesito degradarlo oxidato de carbono. Entonces la parótida secreta todo lo que tiene y ayuda a la digestión de oxidato de carbono. Y la sublingual tiene una secreción principalmente mucosa, pero es la menor de todas, ¿sí? Se trata de glándulas acinares, o sea, que tienen acinos que tienen una región donde se acumulan las células mucosas y las células serosas, y esas secreciones que liberan a nivel del acino son transportadas a través de conductos que desembocan en el tubo digestivo. Pero lo que es importante de estas glándulas es que los conductos también intervienen en el cambio que se produce en secreciones antes de su liberación. ¿Estamos bien acá? Bien. Entonces, si uno mirara lo que sería la secreción primaria de una glándula salival, o sea, lo que se produce en el acino, vamos a encontrar que esto es isotónico y que tiene moco y tiene hialina. ¿Sí? Quiere decir que hablan de eso. Las células serosas están formando acinos y las células mucosas que están también a nivel de los acinos. Las células miopiteliales que recuerdan estas glándulas sirven para qué? Exacto, para fomentar la secreción de estas sustancias. Y después, en el ducto, aparecen las células intercalares. Estas células intercalares son las que van a encargarse de producir las modificaciones, principalmente a nivel de lo que son los iones, ¿sí? Que van a dar por, en definitiva, lo que sería la secreción secundaria. Sí. Habíamos dicho que la... Esto lo vamos a pasar un toque y lo vamos a dar vuelta. Entonces, la secreción primaria de los acinos, ¿sí? Se plantea, la mayoría de los libros hablan de esto, depende de un soporte entre sodio, cloro y potasio, ¿sí? Esos tres iones, a través de un transportador, lo que hacen es ingresar dentro de la célula sodio, cloro y potasio, favorecidos por el gradiente de sodio principalmente. Entonces, este cloro sale por canales específicos, el agua también sale por una cuestión de concentraciones, ¿sí? El sodio vuelve a salir de la célula por la bomba sodio-potasio, ¿sí? Y ese sodio, en realidad, por una cuestión de gradiente, porque esto es un epitelio permeable, puede pasar por vía paracelular, ¿sí? Y esto es lo que le aporta el agua, el cloro y el sodio. Por otro lado, hay algunos otros mecanismos propuestos que tienen que ver con el cloro, también podría entrar a través de un contratransporte con bicarbonato, ¿sí? Y lo mismo que el protón intercambiarse con el sodio. De esta manera, tanto el cloro, el bicarbonato, el agua, ¿sí? Salen, el sodio vía paracelular, el agua también paracelular, pero el cloro siempre a través de la célula y lo mismo que el bicarbonato. ¿Está bien?
Estos estudiables ahora no tienen mucha ciencia. Bien, pero estas secreciones, como decíamos antes, sufren modificaciones. Y básicamente, esas modificaciones tienen que ver con que se produce una absorción activa de sodio, o sea, el sodio de la secreción primaria va a disminuir el sodio, va a haber una absorción pasiva de cloro también, o sea, parte del sodio, parte del cloro que se secretó inicialmente se va a recuperar y se va a secretar una gran mayor cantidad de potasio, o sea, de luz y de bicarbonato. Por eso era que decíamos que la saliva tiene un alto contenido de potasio. ¿Cómo se produce esto? Voy a traer algo. Hay un par que me mandaron el mail de que les mande la clase. Se la voy a mandar, pero yo tardo en general, porque si ustedes me llegan, el lunes me llega uno, el martes me llega otro, el miércoles me llega otro, tengo que responder a uno, después de la semana junto todo y a todos les mando juntos. ¿Sí? No es que me olvide de mandárselo. Muy bien. Bueno, sé que uno pongan un encargado del horario, se lo mando asesor y les facilitan la vida y les facilitan a ustedes. Bueno, entonces, respecto a las modificaciones que se producen en los conductos de la saliva, vamos a ver que aparece varios puntos. Por un lado, siempre está quien que mantiene el gradiente de concentración. La bomba de potasio, ¿no? Entonces, esto es el lumen, estas son las secreciones que se producen en el conducto. Y esto es la membrana vasolateral, ¿sí? En la membrana vasolateral está la bomba de potasio, que saca el sodio de dentro de la célula y lo lleva hacia afuera, ¿no? En contra de un gradiente de concentración. Por lo tanto, dentro de la célula el sodio está en concentraciones bajas, ¿estamos de acuerdo? Bien, entonces, existe un transportador, un contratransporte, ¿sí? Que lo que interviene, lo que hace es entrar el sodio y sacar el protón, ¿sí? De esta manera logro que absorber ¿qué? Sodio, que es una de las cosas que habíamos dicho que sería el conducto, ¿sí? Por otro lado, hay un canal específico que se llama ENAC, ¿sí? Que a favor del gradiente de concentración permite entrar el sodio. Ese sodio va a salir a la célula por la bomba de potasio, ¿estamos? ¿Sí? Muy bien. Eso es, digamos, el mecanismo por el cual se reabsorbe, o sea, absorbe el sodio en los conductos en los células intercalares. ¿Y qué pasa con el cloro? Con el cloro lo que sucede es que hay un contratransporte entre cloro y carbonato, ¿sí? Lo que hace que el carbonato salga de la célula y neutralice este protón que ha entrado también, ¿sí? Y que el cloro vuelva y que salga por canales de cloro al intersticio, ¿sí? Existe este canal, ¿sí? Que es el CFDR, que lo que hace es sacar el cloro hacia afuera, ¿sí? Pero al final el que más importante tiene acá es este. Y la salida del potasio depende de quién, de este contratransporte entre protón y potasio. El potasio en concentraciones de la célula altas, por lo cual tiende a salir, ¿sí? Y eso le permite entrar un protón, lo que hace que sea más alcalino el medio luminal. ¿Me siguen? ¿Sí? Muy bien. Entonces, en definitiva, el sodio termina entrando, el cloro, perdón, termina saliendo, o sea, entrando al intersticio, entrando a la célula, el cloro lo mismo, mientras que el bicarbonato sale, ¿sí? Sale porque sale el mismo y además porque también entra un protón. Si entra un protón, aumenta un bicarbonato libre de luz, ¿se entiende, no? Siempre que sale un protón es como haberle agregado un bicarbonato, ¿no? Bueno, eso se dio físicamente, pero en definitiva es la ganancia de un bicarbonato, de un bicarbonato. Bien, y el potasio también va hacia la secreción. Por lo cual, la modificación que se termina por producir es una absorción de sodio, una absorción de potasio, un aumento de cloro, un aumento de la absorción de potasio dentro de las secreciones y un aumento del bicarbonato. Todo lo mismo. Resumen es. En el asino le pongo todo, ¿no? Cloro, sodio, agua, bicarbonato, potasio. En el conducto, recupero sodio, recupero cloro y agrego bicarbonato y agrego potasio. Entonces, esto deben haber visto ya en algún libro, ¿sí? Pero, si uno mira, estas son las concentraciones de iones en plasma, ¿no? El sodio, que está a nivel de 140 y pico, el cloro que llega a 110, 120 casi, el bicarbonato 40 y pico, potasio 4, ¿no? Diferentes. Eso son las concentraciones normales de los iones en plasma. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo? Esto es un gráfico que muestra que concentración en milequivalentes de iones y en el eje de las abscisas, el flujo, o sea, la velocidad de secreción. ¿Me siguen? Entonces, si yo les digo que la secreción inicial, la secreción primaria salival, es muy isotónica, es muy parecida al plasma, ¿sí? Y que el cambio que se produce a lo largo de los conductos, ¿sí? ¿Cuándo la saliva se va a parecer más al plasma? ¿Cuando lo secrete a velocidad lenta o cuando lo secrete a velocidad rápida? ¿Por qué? Exacto, porque no se producen esos cambios en el conducto. Entonces, si ustedes miran cuando la secreción, el flujo de saliva es a una velocidad rápida, más mililitros por minuto, las concentraciones de los iones se parecen bastante a la del plasma, ¿no? Miren, sodio, bicarbonato, cloro, potasio. Ahora, si la velocidad es muy lenta, fíjense, el sodio es bajito porque llega a absorberlo, el cloro es bajito porque llega a absorberlo, ¿sí? El bicarbonato el potasio, perdón, es alto porque no llega a aportarle, ¿sí? Y el sodio y potasio son el amarillo, ¿sí? No llegué a absorberlo. Y cloro, perdón, mierda. Sodio y cloro no llegaron a absorberlo, entonces quedaron acá, ¿sí? Al revés, perdón. Maríame. Empiezo vuelta, a ver si me van ustedes. Bien, voy lento, ¿sí? No hay mucho flujo, entonces como hay poco flujo, lo llego a reabsorber. Reabsorbo bien el cloro y reabsorbo bien el sodio, ¿me siguen? Porque ya no anterior, sí. Bien, ahora, como voy despacito, también logro aportarle bicarbonato, ¿sí? Y el potasio, ¿está bien? El potasio es bastante estable porque los canales no cambian, se mantienen. O sea, no cambia, siempre es bajito, entonces no le aporto tanto porque los intercambiadores, a ver si lo pongo acá. No, no está. Bueno, después te lo pongo en un gráfico que tengo en el coso. Pero bueno, básicamente se parece más al plasma cuanto más rápido secreto, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí cómo se formula la saliva. Ahora, respecto a qué es lo que hace que yo secrete la saliva, cuáles son los estímulos, dijimos que la regulación de las secreciones salivales dependía principalmente de qué. Bien, era principalmente nerviosa, que no dependía de las hormonas, ¿no? Y una característica bastante importante es que ¿qué hace el parasimpático sobre las secreciones salivales? Las hormonas. ¿Y el simpático? No. Tanto el simpático como el parasimpático estimulan las secreciones. Obvio que mucho más el parasimpático, ¿sí? Pero los dos estimulan la secreción salival. Ojo con esta, porque esta es impensada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Durante las secreciones, vamos a venir viendo que a medida que vamos viendo secreciones, tiene como distintas fases, ¿sí? Que genial es una primera fase cefálica, una segunda fase gástrica y una tercera fase intestinal, ¿sí? Esto es, cuando pienso o cuando tengo, ¿sí? Pensamiento o veo la comida o pasa eso es cefálico. Todavía no está en... ¿Cómo es? Cuando yo estoy en contacto con la comida. Esa es la fase cefálica. La segunda es la gástrica, cuando el alimento llega al estómago. Y la tercera es la intestinal, cuando el alimento llega al intestino. Entonces, casi todas las glándulas tienen este tipo de estas tres fases. Entonces, en la secreción salival tenemos en la fase cefálica, ¿sí? Dos cosas. En la fase cefálica, perdón, es lo que se llama reflejo condicionado. ¿Se acuerdan lo que es un reflejo condicionado? ¿Sí? ¿Qué era reflejo condicionado?
Bien. Tiene que ver con un aprendizaje previo y Ajá. está demostrado en el experimento de Pablo. Bien, ¿qué era el experimento Pablo? ¿Qué hacían? Era el del perro de Pablo, si no me equivoco. Hacían, primero hacían que hacían una bocina y el perro no salivaba. Después le ponían comida y el perro con la comida salivaba. Luego empezaron a hacer sonar la bocina antes de ponerle el alimento. Y luego le hicieron sonar solo la bocina de vuelta. Lo que pasó, luego de que el perro aprendiera que luego de la bocina venía el alimento, con solo escuchar la bocina ya salivaba. ¿Entendieron eso? Bien, muy bien. Los que no entendieron, ahora lo entiendo. Mira acá. ¿Qué pasa? El reflejo condicionado es cuando condicionás algo a algo. Suena raro, pero es, a mí me condicionan para crear cosas y sucede tal otra. ¿Entiendes? Entonces, a mí me dicen, cada vez que llueve, tenés que abrir un paraguas. Entonces, cuando llueve, voy a abrir un paraguas. Y me condicionaron a que la lluvia haga que yo use un paraguas. ¿Entiendes? Es más o menos lo mismo. En el caso de Pablo, las cosas, no, digamos, que suele paraguas, cuando llueve, es lógica. El reflejo Pablo que pide poder salir cuando suena la bocina, en el caso de ella, no, pero no importa. Entonces, porque es un reflejo. Entonces, antes de condicionar al perro, el perro que hace, ve comida, ¿sí? ¿Y qué hace? Saliva. Eso es un reflejo. No incondicionado, o sea, no está condicionado, él tiene hambre porque ve la comida, ¿sí? Después, entonces, antes del condicionamiento también lo que hacen es, en este caso es un diapasón, ¿no? Le hacen sonar el diapasón. Y el perro reacciona, obvio, va a sacar saliva si no es comida, ¿no? Ahora, durante el condicionamiento lo que hacen es, le hacen sonar el diapasón cuando le dan la comida. Entonces, el perro asocia, diapasón, comida, ¿entiendes? Después del condicionamiento, al pobre perrito le hacen sonar el diapasón y empieza a salivar, pero no había nada. Esto es lo mismo. Esto es como cuando uno huele comida y dice, qué hambre me dio. Es lo mismo. O sea, el olor, o ves en la televisión comida, ¿no? Y te da hambre. No tenés la comida delante tuyo, pero eso es un reflejo condicionado. Ver, oler, sentir o pensar en comida hace que uno empiece a salivar. Es porque es el de la boca, ¿no? Es el de la boca. Tal cual. Muy bien. Entonces, eso es un reflejo condicionado. Ver, oír o oler, ¿sí? Hace que a nivel hipotalámico, ¿sí? Por el pensamiento de centrales, se estimulen los centros salivales, que están a nivel de bulbo y protuberancia. Y eso actúa estimulando a través de la médula final del simpático, directamente de los centros, el parasimpático, a las glándulas salivales que empiezan a producir, ¿sí? Pero también puede suceder que yo esté comiendo, ¿sí? Y eso también tiene un reflejo que forma parte de lo que se llama la fase bucal, ¿sí? Que en realidad es parte de la cefalía también, donde los receptores gustativos o químicos o mecánicos también tienen un reflejo para que yo produzca saliva. O sea, cuando yo estoy masticando, eso ya es un reflejo, ¿sí? Para generar más saliva. ¿Está bien? Entonces, lo llamativo de todo esto es que tanto el simpático como el parasimpático estimulan, ¿sí? Las secreciones de salivales. Entonces, sabemos que el sistema nervioso simpático, su neurotransmisor es la acetilcolina, estamos de acuerdo con esto, ¿no? Y el receptor que encuentran en las glándulas salivales es el M3, que es un receptor de qué tipo, muscarínico asociado a qué? Bien, a proteínas GS, por lo cual va a producir diacilglicerol y fosfato, ¿sí? Muy bien. Este receptor aumenta el volumen de saliva, ¿sí? Hace que el parasimpático hace que aumente el volumen de la saliva, ¿está bien? Y el sistema nervioso a través de la noradrenalina y a través del receptor alfa 1 hace exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, este receptor también está acoplado a proteína GQ, sí, GQ, no, GQ, sí, y los dos inducen a aumentar el volumen de saliva, pero el mismo simpático a través de la adrenalina y actuando sobre el receptor beta adrenérgico actúa estimulando a, bien, ahora sí, la proteína GS que produce AMP cíclico y activa la vida de la proteína A, ¿está bien? Y eso en realidad estimula, más que nada, la aparición de amilasa, ¿sí? O sea, la secreción de amilasa, lo que lleva a una saliva más espesa. Por eso cuando uno está terminando el M3, como puede ser, salir corriendo, que fuera, se te seca la boca en realidad, ¿no? Pero en realidad es una secreción salival. Aumentar la secreción espesa de amilasa y tener una saliva mucho más espesa y menos líquida. ¿Se entiende? Eso es cuando solamente tienes activador simpático. Y estas dos cosas se terminan potenciando porque en realidad todo lleva a que se activen dos vías de señalización. Una por vía de la proteína GS y otra por vía de la proteína GQ. O sea, se potencian sus efectos, ambos. Y llevan a una mayor secreción, mayor vasodilatación, contracción de las células neuroepiteliales que están en el periacinos, ¿sí? Estimulan el crecimiento y el metabolismo de la glándula. Entonces, ven esto, nunca se olviden esto, porque es preguntable, porque caen todos. Caen todos los que piensan, el que no piensa capaz que zafa por cualquier cosa, pero. Claro, eso es lo que gusta el tema. ¿Sobre la glándula? Sí, sí. Sí. Bien, por medio de señal y bueno, los reflejos salivales, esto ya lo dijimos. Muy bien. Vamos acá. Bueno. Respecto a. Ay, volvió a decir salival acá, pero se refiere a gástrica. Esto tiene toda una parte que la voy a pasar muy rápido, porque se refiere a motilidad gástrica. Ya hablamos de eso la semana pasada, ¿sí? Pero bueno, básicamente las funciones del estómago, ¿sí? Eran acomodación, fragmentación y mezcla de bolos, digestión, inicio de las proteínas, los elementos controlados en duodeno, ¿sí? Entonces, la parte del estómago la tenemos clarísimas, ¿no? ¿Sí? Bien, y sabemos que funcionalmente podemos encontrarnos con dos partes. Una parte que es el estómago proximal, que tiene una función más que nada de el proximal, de acomodación, de reserva, de reservorio, ¿sí? Y un estómago proximal, distal, perdón, que tenía funciones así, de mezcla y de propulsión, ¿sí? Perfecto. Entonces, en el estómago proximal lo que pasaba era que el estómago tenía la capacidad de acomodarse, ¿no? Y que como podía distenderse, ¿frente a qué se distendía el estómago proximal? Frente a dos cosas. Bien, primero la dilución. ¿Ya se acuerdan cuando miramos la manometría esofágica? Veíamos que venía la onda, pero ya desde el principio que salió el espíritu superior ya estaba en el estómago, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver, está bien, pero cuando digo, ¿qué hace que el estómago se acomode? Por un lado, el inicio de la dilución, y por otro lado, el alimento del estómago. Eso es otra vía, ¿no? El uno tiene una vía que se activa desde arriba, desde que inicia la dilución, cuando se relaja el espíritu esofágico superior, y el otro tiene que ver con mecanorreceptores que se distienden cuando llega el borde del estómago, ¿sí? Muy bien. Entonces, en ayuno está quieto, dice, bueno, al comer puede sufrir aumento de volumen y esto es la relajación que le permitía aumentar el volumen sin aumentar la presión, perfecto. Y después tenía contracciones leves, pero le estamos hablando del estómago proximal. Y acá aparece esto que decías vos. Entonces, ¿qué hacía que se acomode? Bueno, teníamos dos cosas. Por un lado, la relajación receptiva refleja, que es esto que acabamos de decir, hacemos una manometría y desde el momento del inicio de la dilución ya empezaba la relajación. Entonces, forma parte del final del reflejo de dilución, sino para que el estómago se relaja, pueda llenarse de alimentos sin aumentar la presión intragástrica. Y de esta manera también evito que reflujo. Muy bien.
Uy. Bien, y la segunda es la relajación adaptativa refleja. Cuando al estómago llega el alimento, los receptores y los quimioreceptores se estimulan desencadenando una relajación adaptativa. O sea, se adaptan a las circunstancias que están en el mismo estómago. Permite así un aumento del volumen sin aumento de la presión, porque se relaja. Muy bien, y fíjense, si yo a un paciente le hago una vagotomía, ¿qué es una vagotomía? Se abre el vago. ¿Qué va a pasar? ¿Qué les parece? Fíjense, analicemos este gráfico, ¿no? Presión dentro del estómago, ¿sí? A medida que aumenta el volumen. ¿Qué pasa? Como tiene la capacidad de no aumentar la presión porque se va relajando por reflejos, en una persona normal, recién cuando llego a volúmenes más altos, se va a ver un aumento de la presión. Ahora, si le hago una vagotomía, aumenta la presión casi proporcionalmente a medida que aumenta el volumen. ¿Por qué? Porque el reflejo por el vago, los dos reflejos, ¿sí? Tanto el reflejo adaptativo como la... ¿cómo es? El receptivo dependen del vago para producirse. Bueno, entonces, dentro de lo que es la secreción gástrica, tenemos como muchas. ¿Qué secreciones tiene el estómago? ¿Celulítico? ¿Quién secreta la celulítica? Las células paritales. ¿La célula? Paritales, muy bien. ¿Qué más secreta la célula paritales? Factor intrínseco. Bien. Factor intrínseco. ¿Qué más? ¿Qué otras secreciones tiene el estómago? Serocinógeno. ¿Qué no libera? Principal. ¿Células? Principales. Muy bien. ¿Qué más? Gastrines o gastrina. ¿Qué tipo de secreción es esa? ¿Por qué? Porque el hijo es domina, o paráquina. ¿Por qué? Bien, bueno, para separar entonces, lo vamos a dejar así y lo retomamos más adelante. Lo vamos a retomar más adelante. Pero está bien, yo dije que está mal, ¿eh? Dije, justifique. Que estuviste ahí como dudando. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra secreción? Sí, camina. ¿Qué más? Exógena, me refiero. ¿Qué quiere decir exógena? ¿Será? ¿Luz? Sí, claro, eso, ¿no? Sí. ¿Adentro y afuera? No sé si está hablando de eso, adentro, ¿por qué? Bien, ¿glucosa no? Moco. Glucosa es el criterio. Y glucosa es lo que pero moco y carbonato, está muy bien, perfecto, muy bien. Entonces, en lo que es el cuerpo, están ¿qué células? Las principales y parietales, perfecto. Las células oxínticas son es lo mismo, cuando digan células oxínticas tenemos que hablar de células parietales, perfecto. Y es lo mismo que oxíntico, todo lo que es oxíntico está en el cuerpo. También. Entonces, las células oxínticas sí están en el cuerpo en el fondo y secretan principalmente ácido clorhídrico, factor intrínseco. Las células parietales, ¿sí? Y secretan moco, ¿qué células? Exacto, son las mucosas del cuello. A nivel del piolo, también tenemos células mucosas, ¿sí? Y aparecen células que tienen función endocrina, ¿sí? Que liberan hormonas. Muy bien. Y a nivel del fondo, principalmente secretan moco. No hay células que secreten ni ácido clorhídrico ni factor intrínseco, ¿sí? Y nos falta una, ¿qué célula? Las principales, ¿no? Que están en el cuerpo principalmente y están serocinógeno, bien. Entonces, si uno mirara una glándula, la estructura con un microscopio, un corte histológico del cuerpo gástrico, va a ver que aparecen ¿qué? Glándulas. Estas glándulas tienen un orificio de salida, ¿sí? Un cuello y una base, ¿está bien? En la base están principalmente las células endócrinas y las células principales. En el medio, ¿sí? Entre el cuello y la base están las células parietales. Y por encima están las células mucosas. Y las células regenerativas, que son las que dan origen a nuevas células epiteliales superficiales. ¿Está bien? Eso. Fíjense. ¿Cómo es esta célula? ¿Qué les parece? Eso es la endocrina. ¿Para qué tiene esto acá arriba? ¿Qué es eso de arriba? ¿Por qué tiene esta estructura? ¿Qué les parece? ¿Para qué? ¿De qué? ¿A dónde? A la glándula, afuera de la luz. ¿Les parece que las células endócrinas liberan la luz? Esto es el químico del ácido, el cual hace que se cree la gastrina, pero la región más o Sí, a ver, vos estás hablando específicamente de células G, ¿no? De la gastrina. Pero cualquier célula endócrina, su objetivo va a ser secretar ¿qué? Hormonas. ¿A dónde? ¿Hacer ejercicio o a sanguíneo? Sí. Está bien, cualquiera de las dos puede ser. Porque para que la secreción va a ser el ejercicio. Pero no va a ser a la luz del órgano. Entonces, ¿dónde va a estar los verbos de secreción de esta célula? ¿Acá? ¿O acá? Bien, basalmente, porque lo que hace es un estímulo liberar hormonas. ¿Y entonces para qué le sirve? ¿Para qué dijo él? Para recibir los estímulos, ¿sí? En el caso de la gastrina, puede hacer que el pH esté alto, ¿no? Entonces, como el pH está alto, recibe ese estímulo, responde liberando gastrina, que la gastrina va a actuar. ¿Sí? Que igual todo lo que ¿entiendes? Estas células son la estructura típica de las células, ¿se acuerdan de la etiología del Safud? ¿Sí? Que carboxilaban y no sé qué, que la distinguimos que se tenían de manera distinta de las células endógenas. ¿Sí? Básicamente, sí. Dijiste que vaya al intersticio y no a la luz. Exacto. ¿Qué tipo de secreción tiene una célula endógena? Entonces, eso es cuando va a médico y va a para aquí. Pero después hay otra que va a la luz. ¿Para qué? ¿Y a dónde va? A la intersticio. No a la luz del órgano. Porque esto, a ver, esto, lo que se cree esto, acá, ¿para qué quiero? Si lo tengo acá, ¿qué va a suceder? Supongamos que la gastrina tira el medio de la luz, ¿qué va a suceder? La quiero, ¿no? Yo uso el sonido para formar otra estructura. No cumple la función, porque la luz de tu objetivo no va a la gastrina. ¿Me siguen? Entonces, son células que tienen otra función, tienen una función regular, de liberar hormonas para regular determinados procesos, ¿entienden? Muy bien. Y por otro lado, hablando de la célula G, esto tiene que dar la respuesta en qué célula. La gastrina, ¿dónde va a actuar? ¿En qué parte? En la célula parietales del cuerpo. ¿Y esta célula dónde está? En el antro.
¿Qué piensa? ¿Que la tina va subiendo el estómago para llegar hasta la célula parietal? No, va por sangre. Y va hasta la célula parietal. ¿Me siguen? Bien. Bueno, esto más de lo mismo, nada más que una foto de la landa, no tiene demasiado. Muy bien. Entonces, en definitiva, 5 componentes de las secreciones gástricas. El hidrógeno, o el ácido clorhídrico que secreta la parietal, el factor intrínseco, el toxinógeno principal, el moco de las mucosas y el bicarbonato de las secretariales. Nada más. Ahora les digo, el único de todas estas cosas, la única de todas estas sustancias, ¿sí?, que es indispensable para poder seguir viviendo, ¿cuál es? Factor intrínseco. ¿Cuál es la que menos le dan? Factor intrínseco. Muy bien. ¿Qué pasa si hay no produce ácido clorhídrico? ¿Qué puede ser? No se puede usar el toxinógeno, ¿sí? Porque el ácido clorhídrico sirve para convertir el toxinógeno en toxinas, ¿no? Bien, ¿y para qué más sirve el ácido clorhídrico esto no? ¿Para decir qué? Pues no los escucho. Bueno, también en sí el ácido sirve para desnaturalizar proteínas o iniciar la digestión de las grandes polipeptidos. ¿Pero qué más? ¿Para qué más sirve? Bien, tiene un efecto de electricidad, perfecto. ¿Y qué pasa si no tengo ácido clorhídrico? ¿Puedo vivir? ¿Qué les parece? Hay gente que vive sin estómago, sí. Hay gente que vive sin tiroides, pero sin tiroides no puedo vivir. Ah, te hace ahí. Bueno. Te da leucina. Bueno, quizás te da porque estómago. Quizás te da ácido. ¿Se puede vivir sin ácido clorhídrico? ¿Eh? ¿Es lo que cumple la función del ácido clorhídrico? Para ahora vamos a ver. ¿Qué es un rato con la duda? Muy bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mecanismo por el cual se produce la secreción de ácido clorhídrico? Si esto es una célula parietal, ¿me siguen? ¿Sí? Esto es una célula parietal. ¿Qué tenemos acá? Bombas de potasio, ¿sí? La que nos consume la vida. Muy bien, entonces la bomba de potasio saca sodio de la célula, entra potasio, ¿no? Muy bien. Por otro lado, tenemos agua y tenemos, ¿qué? Bicarbonato. ¿Vamos? Bien, el bicarbonato es producto que se genera como producto del metabolismo porque la célula que consume genera bicarbonato. Genera dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono junto con el bicarbonato, reacción de enzima que se llama hidrasa carbónica, da lugar con agua. Perdón. Bueno, entonces el dióxido de carbono junto con agua da origen a exacto, anhídrido carbónico. Y ese puede disociarse el bicarbonato y el protón. Vamos acá. Entonces hasta ahí genera un protón y genera un bicarbonato. Y sí, entonces ¿qué hago con ese protón? Lo saco de la célula a través de una bomba, ¿sí? Que es una bomba de protones. Intercambia protón por potasio consumiendo energía. ¿Sí? ¿Por qué consume energía? Perfecto, ¿dónde está más concentración del potasio? Ah, en la célula. Muy bien. Entonces, eso me permitió llevar un protón hacia afuera, ¿no? Ya tengo casi el ácido clorhídrico, el protón del ácido clorhídrico. Por otro lado, en la membrana vasolateral, el bicarbonato sale de la célula intercambiado por un cloro. Y ese cloro es el que a través de un canal de cloro apical va a salir y va a formar el ácido clorhídrico. ¿Me siguen hasta ahí? Muy bien. Ahora, ¿qué les parece? Si yo le sacara sangre a una persona cuando está comiendo, ¿qué les parecería? ¿Le bajaría o le subiría el pH de la sangre? ¿Por qué le sube? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por? Perfecto, porque el bicarbonato sale de la célula parietal y va hacia la sangre, ¿sí? A eso se le llama marea alcalina postprandial, ¿sí? O sea que es esperable, ¿eh? Igual esto en los niveles de sangre total no se ve mucho, pero si no, pudiera caracterizar a nivel de la sangre que está en el estómago, ¿sí? O la sangre venosa que está en el estómago, podría ver que el pH, ¿sí? Va a aumentar ese nivel del estómago porque estoy produciendo más ácido clorhídrico, ¿sí? Eso se llama marea alcalina postprandial. ¿Está bien? ¿Está? Muy bien. Entonces, la secreción de ácido clorhídrico, esto es un poco más de lo mismo, ¿no? Están al revés acá. El lumen está de este lado y el iniciativo está de este, ¿no? Entonces tenemos la bomba de potasio, ¿sí? Tenemos el intercambiador entre cloro y bicarbonato, el intercambiador protón sodio este, y acá la salida de cloro y cómo sale el protón intercambiado por potasio, ¿está bien? Esto lo van a ver en el práctico, ¿sí? Pero básicamente lo que muestra es que cuando yo no estoy comiendo, la mayoría de todas estas bombas que están acá están puestas adentro de una vesícula. Y genera vesículas, acá no se llegan a ver, pero en lugar de tener mucha vellosidad, como se ve acá, tiene como vesículas esperando ahí al costado de la superficie. Cuando yo como, esas vesículas se fusionan con la membrana y acortan la célula, todas estas bombas le permiten la secreción del ácido clorhídrico. Nada, esto es bastante simple. A mayor velocidad de secreción, ¿sí? Más cantidad de protones voy a liberar porque secreto más protones, a menor velocidad, menos cantidad de protones y mayor cantidad de sodio. Y eso tiene que ver con que el protón, no son los protones, sí, no, porque esto también es más complicado. Con que entiendan con que entiendan el mecanismo de secreción ácido clorhídrico, prefiero que se queden con eso, ¿sí? Y como dijimos que el jugo gástrico tiene más cantidad de protón, igual que la glándula salival tiene más cantidad de potasio que el plasma, cuando yo tengo vómitos prolongados puedo llevar al paciente a una hipocalemia, ¿sí? Y obviamente el cloro es el principal anión del jugo gástrico, eso no tiene ninguna novedad. Esto también es un gráfico que tiene muchas ciencias que creo que lo van a ver en práctico, pero básicamente si yo como, ¿qué pasa? Esto de acá, esta curva que está acá, es la comida que tengo en el estómago, ¿sí? Entonces como, obviamente la comida aumenta, ¿no? ¿Me siguen? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa con la cantidad de protones que tengo, en la concentración de protones que tengo en el contenido gástrico? ¿Qué va a pasar? Disminuye, o sea, lo neutralizo con la comida, por eso hace una curva que es, les diría, inversa, ¿no? A esto, que es la cantidad de alimento que tengo en el estómago, ¿está bien? Y, ¿está bien eso? Y la capacidad de secreción de protones que tiene la célula va aumentando, ¿sí? A medida que yo como, o sea, al principio como y el protón que tengo trata de logra el objetivo, digamos, pero a medida que tengo más comida y que yo a llenar mi estómago, necesito que la velocidad de secreción de ácido clorhídrico de la célula parietal aumente. ¿Por qué esto? ¿Por qué logra aumentar su velocidad? Sí. La célula cuando está en descanso no tiene los protones. Cuando come y estimula la célula empiezan a lograr la fusión de las bombas hacia la superficie y eso permite una mayor velocidad de secreción de ácido clorhídrico. ¿Entiendes? Entonces, la sangre se volvería más alcalina en el ingesta, pero el ácido estamos en el centro
ácida, claro. Sí, cada protón que yo libere a la luz del estómago implica un bicarbonato que se absorbe todo. Cuanto más secreto, más alcalino. ¿Todavía hasta acá? Bueno, ahora todo esto está controlado. ¿Qué pasa con la secreción gástrica? ¿Está controlado por hormonas? Sí, lo acabamos de charlar. Entonces, básicamente, si esto es una célula parietal, ¿no? ¿Que está en dónde? Déjame ver algo. Bueno, está mal. Acá es el húmero phantom, no es el antro, es el cuerpo, perdón. La célula parietal no está en el antro, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, si esto es una célula parietal, ¿sí? Que está en el cuerpo, dijimos, que secreta protones, ¿sí? Esta bomba de protones está regulada. ¿Por quién? Está regulada, por un lado, por la acetilcolina, por otro lado por la histamina y por otro lado por la gastrina, perfecto, a través de un receptor de colecitoquina, ¿sí? Muy bien, acuérdense, bueno, no lo hablamos, pero el receptor de gastrina y de colecitoquina son similares, ¿sí? De hecho, las dos pueden estimular sus receptores, pero el de la colecitoquina es más específica para el receptor CCKA y la gastrina es más para el CCKB. Muy bien, entonces, frente a un estímulo del parasimpático, ¿qué va a pasar? A través del labio vago, voy a liberar acetilcolina, acetilcolina va a estimular al receptor, ¿sí? Y va a estimular la producción de protones, ¿sí? Lo mismo la histamina es producida por la célula heterocromafin, se llama, ¿sí? Que es una célula endócrina. Frente a un estímulo de la célula heterocromafin se puede producir histamina y la histamina estimula a la bomba de protones, ¿está bien? Incluso el parasimpático también a través de receptores de acetilcolina puede estimular a la célula heterocromafin a que produzca histamina y esta histamina va a estimular a la célula parietal, ¿sí? ¿Sí? Y por último, la gastrina puede también estimular directamente a la célula parietal, pero también puede estimular a la célula heterocromafin. O sea, siempre la histamina tiene dos vías, puede actuar directamente o puede ser que haya sido estimulada para liberar. Muy bien. Entonces, ¿y por qué es importante esto? ¿Por qué la respuesta es potencial? Fíjense, cada uno de estos receptores, el receptor de acetilcolina, el M3, actúa a través de AGQ. Sí, pero damos un salto. El de histamina actúa a través de la proteína GS, ¿sí? Y la histamina, la histamina a través de la GS, y me está tratando de... y el de gastrina a través de GQ. Algunos comparten mecanismos, pero otros son distintos, por lo cual, fíjense, la gastrina y la acetilcolina tienen el mismo GQ, ¿sí? O sea que no cambiaría, no se potencia ese mismo mecanismo. Pero sin embargo, ambas pueden estimular la histamina, y la histamina tiene otro mecanismo. Entonces potencian los efectos. A diferencia de la somatostatina, que siempre es un inhibidor y que actúa a través de la GI, ¿no? Vemos las probabilidades. Sí, es vasodilatador, pero tú vas a ver. Bien, entonces, para mezclar un poco más todo, ¿sí? Volvemos. Tenemos distensión del estómago, por ejemplo, ¿no? La distensión del estómago y la comida del estómago se distiende. Eso genera un reflejo, ¿no? Que por un lado produce la relajación receptiva, pero por otro lado va a informar el sistema nervioso central. El sistema nervioso central frente a eso va a estimular el simpático. Y el simpático, el parasimpático, perdón. Y el parasimpático va a actuar sobre la célula parietal directamente o la célula heterocromafin estimulando la liberación de acetilcolina. Pero también va a actuar a nivel del antro, estos antros, ¿me siguen? Estimulando a la célula G. ¿Y la célula G que producía? Gastrina, ¿sí? Y inhibe a la célula D. ¿Qué produce la célula D? Somatostatina, perfecto. Entonces, pero por otro lado del antro también puede suceder que las proteínas que haya, los aminoácidos que están dando vueltas, son un estímulo para la célula G. Como acá, que hablamos del pH, en el pizarrón no estoy marcando, ¿no? Están estos pelitos, no me da. Bueno, estos pelitos que están ahí son sensores que sensan que hay aminoácidos en el estómago del antro. Entonces, cuando hay aminoácidos, eso significa que yo voy a necesitar digerirlos, bipéptidos. Entonces, como necesito digerirlos, necesito ¿qué? Pepsinógeno, ¿no? Exacto, y el pepsinógeno necesita ácido para poder activarse. ¿Se entiende cómo está todo medio relacionado? Muy bien, entonces, estos aminoácidos van a estimular a la célula G a que produzca gastrina. Esa gastrina viaja ¿por dónde? Por la sangre, por una secreción endógena. ¿Y llega a dónde? Bien, a la célula parietal, donde la estimula directamente, ¿no? A la célula parietal. Pero también, ¿a quién? A la célula heterocromafin, ¿no? Para que produzca histamina. ¿Estamos ahí? Muy bien. Y por otro lado, cuando hay mucho ácido en el estómago, porque me P, ¿qué pasa? ¿Lo detecta quién? La célula D, que es inhibitoria. ¿Y esa célula D libera qué? Somatostatina, que inhibe a la célula G. Pero también puede viajar a la sangre e inhibir a quién? A la célula parietal. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Y a nivel del cuerpo también hay células D, que pueden secretar somatostatina y pueden actuar directamente sobre la célula heterocromafin o que también es inhibida por el parasimpático, ¿no? Una descarga parasimpática estimula a la célula histaminérgica, a la célula parietal e inhibe a la célula D. ¿Está bien esto? Sí, tengo una pregunta. Dale. ¿La célula D del cuerpo cuál es el estímulo para que libere la somatostatina? Porque la del antro es el cambio de pH. En la célula D del cuerpo, más que nada nervioso. Cuando es una descarga simpática. Que ahí no está, ¿no? No, pero sí. ¿Para quién? Sí, pero ya habla de la del cuerpo. Y la del cuerpo tiene menos efecto pH. Bien, entonces, fíjense, si esto es una célula parietal, ¿sí? Tenemos al receptor M3, que era el de acetilcolina, ¿no? Tenemos el receptor de gastrina y el receptor H2, que es el histaminérgico, ¿sí? La histamina actúa de forma parácrina. Bueno, da la célula del lado y estimula la gastrina a nivel endócrino. Y la acetilcolina a nivel neuroendocrino, ¿no? Una neurona que tiene un neurotransmisor y que actúa sobre la célula. Muy bien. Ahora, si yo quisiera regular la cantidad de ácido que produce el estómago, ¿podría actuar sobre cualquiera de estos puntos y regularlo de alguna manera o no? ¿No? Muy bien. Entonces, fíjense, una cosa que puedo hacer es cortar el vago, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Me cuento? ¿Qué hacía? Antes a las personas que tenían una úlcera en el estómago, con una hipertensión ácida, y se perforaban, ¿qué hacían? Se hacían una prueba en la panza sobre el neumoperitoneo, es un neumoperitoneo, sí, una peritonitis con neumoperitoneo. ¿Qué hacían? Obviamente le sacaban parte del estómago para sacar la peritonía, pero ¿qué hacían? ¿Y puedo seguir produciendo ácido? ¿De cuánto vago? Vagotomía con gastrectomía. ¿Qué hacía? ¿Se hacía? Mucho. No se hacía poquito, se hacía mucho. ¿Qué pasa? Descubrimos que en realidad podemos actuar sobre otros lugares. Y por ejemplo, descubrimos que podemos actuar acá. Acá, ¿no? Darle un antihistamínico. ¿La liquidina le suena? ¿Hablar? Hace eso, lo que hace es bloquear a este receptor, al H2. Entonces, ¿qué hago? Por lo menos hago que uno de los principales estímulos lo bloqueo. Hay otros estímulos, y sí. Está el estímulo nervioso, está el estímulo de la gastrina, pero bueno, por lo menos lo regulo. Ahí empezamos a cortarme los vagos. Muy bien. Perfecto. Después aparecieron algunos que inhibían el receptor de gastrina, pero se vio que no tenía mucho efecto, que no lo cambiaban mucho. ¿Y qué fue lo último que apareció? ¿Y ya no cortamos más vagos? El omeprazol. ¿Qué hace el omeprazol?
Y la bomba Es un potasio. inhibidor de la bomba de protones, por lo tanto, ¿inhibe qué? Esto. Inhibe el intercambio protón-potasio. Por lo cual, la regulación no importa, total ya lo que da bomba. ¿Me entiendes? Hay mucha gente que toma omeprazol, ¿qué te parece? Sí. Bien. ¿Qué biocina ha sido? Volviendo a la pregunta de ellos. Para que hablamos con el ¿eh? Pero biocina no pasa nada. Digo, si las proteínas no hay que igual que el duelo. Bueno, no sé cómo que biocina, pero vivimos un pH en el estómago mucho más cercano que tendría que pasar normal. Pero vosotros tenéis más útiles. No hay que cortarle el estómago, cortarle el vago. No le duele. No pasa nada, no pasa nada. Se puede vivir sin estómago también. Y no queda nada de proceso. ¿Qué es lo que queda de la esencia del estómago? No, porque no me la ¿le doy proteína intrínseco? ¿Existe el proteína intrínseco? ¿Qué? ¿Le doy la vitamina? ¿Por boca? Intramuscular. ¿Por qué no se da por boca? Porque para absorber la vitamina D2 necesita factor intrínseco. No importa si va a pasar por tu objetivo y tiene que absorberse, necesita factor intrínseco. Yo no voy a ver que no se coja el intrínseco, pero no existe. Entonces, si lo doy intramuscular, ya está en la sangre. ¿Entiendes? Con el músculo y el músculo de la sangre. ¿Sí? Muy bien. Porque si no, ¿qué va a pasar de repente? Sin anemia. ¿Sabemos también? También eso. Ay, vamos. ¿Qué te damos nosotros? ¿Qué? Sí, a veces sí. En realidad no el duodeno, porque el duodeno no se puede. El duodeno está muy fijo. Está fijado por la fase, por el peritoneo al resto del peritoneo. Entonces no puedo arrastrar el duodeno para arriba. Entonces lo que hago es le saco, le puedo sacar a la opción, tenés muchas. Si le sacas todo el estómago, tenés que hacer una anastomosis entre el esófago y el intestino delgado, ya es uno. Un esófago es uno, anastomosis. Sí. Si concentrabas el esófago y te encontrás con carillas, tenés el delgado. Si haces una esterectomía total parcial, sacas la parte del estómago, depende. Puedes haber sacado solo la parte del estómago o solo de abajo, pero le haces la máquina de abajo. Y en este caso es una gastro, que es una anastomosis. También me parece el duodeno y usas el intestino. Muy bien. Bueno, y además hay gente que se lo hace para bajar de peso también. En el gástrico. Sí. Tenés mayor saciedad más rápida, porque no tenés nada que haga esto del reflejo receptivo. ¿Se entiende? ¿De qué? No, el bypass saca todo, se deja el estómago retirado en el anatomo, pero se lo deja retirado. Se bypassea, por eso es bypass. Distinto es la manga gástrica lo dejas así como un tuito el estómago. Se llama manga gástrica. Cinturón gástrico. No sabía que es una operación también, pero el cinturón gástrico se usa mucho, era una cosa que se ponía alrededor del estómago, apretando así, entonces hacía que tuviera saciedad más rápido. Y después el balón gástrico. El balón gástrico es endoscópico, o sea, metes un balón que se infla mucho y ocupa espacio. El ocupar espacio genera más saciedad. Entonces se usa o para gente que no tiene que bajar tanto peso, o para los que son muy obesos y la cirugía puede ser muy complicada, entonces se baja primero con un balón gástrico algo y después lo operas. Un poco y poco. Sí. El bypass, como vos estás bypasseando parte del duodeno y parte del yeyuno, también es que tiene un efecto de malabsorción, de dilución de la absorción, porque esa parte del tubo digestivo que normalmente la usas para absorber, la va a pasar más rápido. Bueno. ¿Estamos acá? Muy bien. Entonces, el expediente digestivo, obviamente, la secreción de ácido clorhídrico va a ser de pequeña cantidad, ¿sí? Y tiene un máximo de 24 horas y un mínimo a las 7 de la mañana. Está regulada por vía vagal, ya lo hablamos, y aumenta por 3, nada, no me interesa. Entonces, dentro de las funciones dijimos que tenía función antiséptica, que convierte el persinógeno en persina y que neutraliza las proteínas por sí mismas, ¿no? Bien, las células paritales dijimos el persinógeno, siendo el principal estimulante el acetilcolina. El moco, junto con el bicarbonato, neutraliza el ácido y protege el estómago de la lesión clorhídrico-péptica. Y las células paritales son las encargadas del ácido clorhídrico y factor intrínseco. Todo esto lo hablamos, por eso lo paso rápido, ¿sí? Entonces, cuánto tiene esto, hay que dividirlo. Bueno, entonces, como dijimos, la secreción gástrica también tiene fases. Tiene una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. ¿Estamos acá? Bien, entonces la fase cefálica habíamos dicho que dependía de qué? De un gástrico condicionado o no condicionado, de ver, de pensar, de oler, ¿sí? ¿Y de quién va a depender? Del vago, o sea, el mediador químico es la acetilcolina, ¿sí? ¿Qué estimula? O sea, cuando yo pienso, fíjense el dibujito que vimos recién, que que había cosas para todos lados y líneas para todos lados. Si yo pienso en comida, ¿qué va a pasar? O huelo comida, estimula el vago y el vago ¿qué va a hacer? ¿Y la estimula a quién? Bien, va a estimular directamente a las células parietales, ¿sí? Y a las enterocromafines, que producen histamina. Y también va a estimular a quién? A la célula G. Sí, endócrina, G. ¿Me siguen o no? Vamos a verlo. Esto. Pensé en comida y el vago ¿qué hace? Estimula directo a la célula parietal, ¿sí? Estimula a la histamina química, pero también estimula a la célula G. ¿Sí? Bien, eso es fase cefálica. Está acá. Bueno, muy bien. Entonces, todo eso, ¿sí? Lo que hace es estimular en definitiva a través de la acetilcolina y de la histamina y además inhibir la somatostatina, ¿no? Que está acá, esto. Acá. Inhibe a la somatostatina, célula D. ¿Vamos? Eso es fase cefálica. Que es la llamada a trabajar, no sé qué cosa. Esto no me o la llamada a trabajar. ¿Sí? El 30 al 50% de la secreción depende de esa fase cefálica. La fase gástrica, o el trabajo a toda máquina, ¿sí? 40 al 50%. Ya es el alimento en el estómago, o sea que hay que distensión. Entonces ya la llegada del alimento genera que se activen los reflejos cortos, vagales, ¿sí? Por la misma distensión, por el mecanorreceptor, ¿sí? Pero también aparecen estímulos como los péptidos y los aminoácidos, ¿no? Vuelvo al dibujo, habíamos dicho que los péptidos y los aminoácidos van a estimular la producción de gastrina y esto acá, ¿o no? ¿Sí? Entonces, también interviene, o sea, la primera fase era más que nada dependiente del sistema nervioso, ¿sí? Aunque también estimula esto endócrino, pero dependía del inicio, dependía de eso. Y la segunda fase ya el inicio también depende de la presencia de alimentos en el estómago y es endócrina también. Tiene una parte estimulatoria que cuando aumenta el pH la grasa se reporta su efecto. ¿Se entendió esto? Y la tercera fase es la fase intestinal o el momento de extraer freno. Y esto es bastante característico de tomar. Le dicen, bueno, la fase cefálica, ¿cuál de las fases de secreción de ácido clorhídrico es inhibitoria? La intestinal. O sea, primer porción del duodeno, las proteínas pueden estimular la intestina, pero segundo, que cuando llegue el alimento, la segunda porción del duodeno, tanto el material ácido como la hiperosmolaridad va a producir que se secreten hormonas como la secretina, como el péptido hidrogástrico, que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿O no? Que hemos llamado también como insulinotropo, insulinotropo, dependiente de... No, insulinotropo. ¿Hacía qué? El páncreas produzca qué? Insulina. Sí, ¿pasaba qué?
Si había glucosa en la luz del duodeno, entonces el tropo dependiente de glucosa, malditos. Bueno, entonces, pero habíamos dicho que también lo que hacía el PIB era inhibir la motilidad del estómago, porque le decía, para un poco porque me estás mandando mucho, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bien, entonces esta fase es inhibitoria. Entonces, bien, introduzcamos todas estas sustancias, lo que hacen es inhibir la secreción, ¿está bien? ¿Sí? ¿Se entendió esto? Entonces, la fase intestinal tiene una parte estimulatoria mínima en la primera parte del duodeno, pero en general es más bien inhibitoria, de la secreción gástrica, ¿verdad? La fase intestinal de la secreción gástrica. Cuando hablamos de la fase intestinal de la secreción gástrica, es otra cosa. Bien, entonces, dijimos, esto es lo que hablamos de la fase cefálica. La distensión del estómago genera reflejos locales, ¿sí? Que liberan acetilcolina, y esa liberación de acetilcolina estimula la célula lateral, estimula la célula termográfica, que libera gastrina y también estimula la célula parietal, ¿se entiende? Y lo mismo, la digestión de proteínas hacía que hubiera péptidos en la luz, y eso era un estímulo para la célula G, que libera gastrina y estimula la célula parietal y también estimula la célula termográfica, ¿sí? Todo tiene que ver con todo. Muy bien. Bueno, nada, esto es el video de acá. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Solo vamos a pasar. Yo casi bien la dejé pensando que era importante, pero no lo son. Y por último vamos a hablar de un par de hormonas que son, por ejemplo, la colecistoquinina. Hablamos la semana pasada de la colecistoquinina. ¿Qué es la colecistoquinina? Colecistoquinina. De la bilis, ¿sí? Colecisto, cisto, moverse, ¿sí? La vesícula, ¿sí? Colecistoquinesis. Entonces, la colecistoquinina se libera cuando aparecen grasas en el duodeno, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Inhibe el vaciamiento gástrico, que es lo que hablamos la semana pasada, produce relajación del esfínter de Oddi y estimula la contracción de la vesicularidad, ¿sí? Muy bien. Y también estimula la secreción de jugo pancreático en menor medida junto con la secretina. La secretina, ¿sí? Cuando llega ácido al duodeno se libera secretina. ¿Y la secretina qué hace? Estimula el páncreas que provoca ¿qué? Bicarbonato, ¿sí? Para neutralizar ese ácido que llegó del duodeno. Estimula también el crecimiento pancreático, ¿sí? Y estimula la secreción de bicarbonato también, no solo de los conductos biliares, sino también de los conductos pancreáticos. Y de esta manera, y también libera la secreción de ácido clorhídrico. Bien, entonces, esto es medio repaso y así lo vamos a pasar rápido. Pero sabemos, dentro de las hormonas que regulan la secreción ácida gástrica está la gastrina, ¿no? Lo dijimos. ¿Qué cosa estimula la liberación de la gastrina? Sí, lo dice ahí. ¿Qué más dijimos recién? Que no está acá. Los aminoácidos, perfecto, y la distensión de la pared del estómago. Eso hace que la célula G, que está en el alto gástrico, ¿sí? Actúe sobre la célula parietal, incrementando la secreción de ácido clorhídrico. Fin, ya sabes. Somatostatina, ¿dónde estaba? En el cuerpo y en el gastro, cualquiera de los dos, ¿o no? ¿Sí? ¿Cuándo se libera la somatostatina? Cuando tengo que inhibir la secreción de sustancias, por lo tanto, el pH está muy ácido, ¿sí? O, bueno, junto con el BIP actúa, esto cuando dice efecto enterogastrona, es esto, una hormona tiene un efecto enterogastrona cuando nace puede inhibir la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? Entre ellas está el BIP. Bien, las células las que producen son las células D y lo que hacen es actuar sobre distintas células. Sobre la célula G, lo vimos en el antro, inhibía la célula que produce gastrina, pero también puede inhibir aquí otra célula. Directamente la célula parietal, perfecto, también puede inhibir la célula de que la produce también. En definitiva, lo que logra es inhibir la secreción gástrica y ácido clorhídrico. Bien, lo vamos a pasar. La colecistoquinina hablamos recién, la secretina también, y la motilina, vamos a hablar de la vez pasada. ¿Qué hacía la motilina? ¿Qué estimulaba? ¿De qué? ¿Está relacionada con el complejo motor vibrante? ¿Qué era el complejo motor vibrante? Bien, o sea, era el tipo de movimiento que se producía en los periodos interdigestivos. ¿Y cuál era la función? Exacto, housekeeping, ¿sí? Limpiar el intestino. Y la motilina se veía que aumentaba en la fase 3 del complejo motor vibrante. Que no sabíamos, es cierto, que no sabíamos si era que aumentaba por el complejo motor vibrante o era lo que inducía al complejo motor vibrante. Muy bien, y por último, queda nada, vamos a hablar de la barrera mucosa, ¿sí? ¿Para qué sirve la barrera mucosa? Bien, protege el epitelio. Entonces, yo tengo células mucosas, ¿sí? Que lo que hacen es están sobre la superficie de las glándulas, volvemos a la glándula, el mismo el cuello de la base, ¿sí? Acá están las células parietales que liberan ácido clorhídrico, ¿no? Ese ácido clorhídrico es lesivo para el tubo digestivo, ¿no? Sí, lo hablamos, muy bien. Sin embargo, el duodeno, gracias a que tiene una barrera mucosa, el estómago, gracias a que tiene una barrera mucosa, puede protegerse de eso. Y eso lo logra gracias a, por un lado, la producción de gel, ¿sí? De un moco que produce las células mucosas, pero también a que ese gel tiene ¿qué? Bicarbonato, exacto. Entonces, dentro de lo que es la barrera gástrica hay tres componentes, ¿sí? Una parte que es la capa de moco más superficial, que básicamente tiene moco y bicarbonato, y eso les permite protegerse del ácido clorhídrico, pero también las células son en sí mismas una barrera, ¿sí? Y por otro lado está la última parte de la barrera, que es el flujo sanguíneo, ¿sí? ¿Por qué el flujo sanguíneo me parece que es una buena manera de defensa? Sí, hay algo de eso. Fíjense. Esto es la barrera, ¿no? Entonces tenemos por un lado la capa mucosa que tiene moco y que tiene el bicarbonato. Acá. Cuando algunos protones pueden retrodifundir, o sea, algunos protones pueden volver a pasar a través de la luz, sí, y eso puede ser lesivo si son grandes cantidades. Tener un buen flujo me permite a mí incorporar bicarbonato a mayor concentración para neutralizar todo el protón que pueda retrodifundir, que pueda pasar a través de la barrera. ¿Sí? Si bien el moco y el bicarbonato que hay acá normalmente logra combatirlo, si yo no logro con, o sea, si esta parte de la barrera, que es la barrera preepitelial, no lo logro hacer, en la parte epitelial tengo que conseguir que haya gran cantidad de bicarbonato que pueda neutralizar esos protones. Cuanto más flujo tengo, más puedo lavar esos protones, ¿sí? Eso más clareables en algunos casos. Bien, entonces, tiene el gel mucoso, el bicarbonato, la integridad del epitelio en sí mismo y el flujo sanguíneo. Esos son, digamos, los componentes de la barrera. Se llama preepitelial, epitelial o postepitelial. Y en definitiva, todo esto, en realidad lo que intenta compensar son un montón de cosas. Porque, por ejemplo, yo puedo tener una buena barrera mucosa, pero si tengo efectos ofensivos muy importantes por parte de alguna gente, por ejemplo, no sé, tomo analgésicos, los analgésicos los hay, la aspirina, el diclofenac, el ibuprofeno, son factores lesivos, producen lesión de la mucosa, ¿sí? O las corticoides, también lo mismo, o si tomo mucho café, o el tabaco, o el alcohol, o el estrés, son todos factores agresivos, ¿sí? Y yo lo puedo compensar con una buena producción de moco, de bicarbonato, ¿sí? Por un riego sanguíneo adecuado. Pero a veces esos factores defensivos no son suficientes, ¿sí? Y es cuando se genera una patología, que puede ser una artritis, que puede ser una úlcera, ¿sí? Entonces, ¿qué hago en estas circunstancias?
Bien, bien. Le doy algo que intente, no, porque que intente compensar de manera, evitar la causalidad, ¿sí? Puedes hablar, puedes hacer todo lo que quieras, ¿sí? Y por último, esto que lo tiene claro, ¿o no? Vitamina B12, la incorporo con la dieta, ¿no? En la salida del estómago hay una proteína que se le une, que se llama sustancia R, ¿sí? Eso evita que el estómago se naturalice y se dolorice. Bien, sin embargo, en el estómago se produce factor intrínseco. ¿El factor intrínseco cuándo se une la vitamina B12? En el duodeno. Que se degrada en la proteína R como bacteria. Exacto. El factor intrínseco no se une a la vitamina B12 del estómago, sino que se produce en el estómago, se libera, y una vez que la proteína R, la protección del estómago del pH a la vitamina B12 pasa al duodeno, recién ahí cuando aumenta el pH se separa la sustancia R de la vitamina B12 y la vitamina B12 se une al factor intrínseco. ¿Sí? ¿Y para qué sirve el factor intrínseco de la vitamina B12 ahora? Sí, para absorberse. ¿Por qué? Porque la absorción de la vitamina B12 depende de que el factor intrínseco se una a su receptor. No hay receptores para la vitamina B12. ¿Sí? Hay receptores para el factor intrínseco. El receptor, el receptor se une, hace citocitosis del factor intrínseco para la vitamina B12 y ahí absorbe la vitamina B12. ¿Entiendes? Muy bien. No es que a lo largo del intestino pueda degradarse la vitamina B12, que si no tiene factor intrínseco no va a absorberse porque no hay receptores. ¿Sí? Muy bien, listo. ¿Alguna duda? Antes es que, si quieren ustedes función de mesa para ir por tiempo. Seguramente todavía estamos viendo cómo, digamos, o el mismo día vamos a hacer un poco de pH y un poco de integración, o si no, si tenemos tiempo vamos a hacer pH y después integración, vamos a ver lo que tenemos que pH. Obviamente la parte de pH y integración no van a poder nosotros, seguramente la retomamos, pero el resto de las cosas están en integración y la vamos a ver. Para lo que, como la clase va a estar cercana al repaso a la semana antes del parcial, si no venir, primero les cuento que hay preguntas que están en el choice, solo de integración. Para que sepan que en el choice, eso ya lo podemos pasar enseguida. De las 45 preguntas del choice, hay 3 que son de introducción y 2 que son de integración. No para que tengan ni idea de eso. Son temas que no dejen porque van a tardar mucho dinero. Eso por una parte. Y segundo, la integración está pensada como para retomar y, digamos, poner en contexto muchos temas que vieron por separado, sobre todo de renal. Entonces, aunque estén estudiando vengan, porque eso les va a ayudar para poder entender y sacarse las de renal, y además hacemos un poco, porque en general la clase de integración no toma las 4 horas, entonces si quedaron con dudas de otras cosas, podemos hacer lo que sea de renal, del digestivo, de las preguntas que traigan. Así que eso les aconsejo fuertemente hacerlo porque es una manera, o sea, si quieren sacarse entendido el no renal, si pueden resolver la integración bien, es entendido el renal, si no, es que hay algo que tienen pendiente y está bueno que venga para que se aclaremos el parcial. Vamos a, la clase que viene sí o sí les muestro cómo llegar para los que se quedan en el blog, cómo llegar a la página de dudas. Ahí en la barra de la derecha hay una de las ítems que dice dejar tu duda, que hacen clic para aparecer en el muro donde pueden escribir dudas de forma anónima, pueden hacerlo también dejando su nombre, pero también en el muro, digamos, si ya se definieron qué grupo van a hacer de integración, les pedimos que nos pongan en el muro el nombre de la grupo y quienes están en el muro. Y eso lo necesitamos para poder organizar la clase con Paula. Bien, dicho esto, ahora que terminaron bioquímica, me imagino que están empezando a preparar R1. Bien, no sé si vieron, les dejé en el blog unas preguntas para retomar, para pensar de la clase pasada, entonces vamos a arrancar bien un poco atrás. La primera pregunta dice, si aumenta la velocidad de secreción, la osmolaridad de la saliva aumenta. ¿Qué piensan? ¿Esto es verdadero o es falso? Falso, ¿por qué? A ver, alguien que vea por qué. Esa es la gana de que tenemos la clase. Para que se tengamos la clase, perdón. ¿Por qué falso? Porque la vez más flujo, no hay posibilidad de que las células de conducto hagan el intercambio de cuerpo. Y entonces está perfecto. Muy bien, entonces si no hay intercambio, vas a tener más proporción de qué cosa. No, dentro de los biones, líquido, el intercambio, ¿qué intercambian cuando pueden hacer intercambio? Se absorbe muy bien y se secreta qué cosa. Bicarbonato de potasio. Entonces, pero digamos, para que cambie la osmolaridad, la clave es que lo que se absorbe de cloruro de sodio es menos que lo que se secreta de potasio, si no, nunca les cambiaría la osmolaridad. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuanto más flujo hay, como intercambia menos, el sodio decae menos. Entonces, si hay más sodio, la osmolaridad es mayor. Entonces, acá tienen un gráfico como una osmolaridad en función de la secreción. Igual de trabajar en el medio. ¿Sí? ¿Se quedó claro todo? Muy bien. Sigamos. Con respecto a la secreción gástrica, la acetilcolina solo actúa de forma directa sobre las células parietales. Eso es falso. ¿En qué otros lugares actúa la acetilcolina? A ver. Muy cerca de las parietales. ¿En dónde actúa? Para estimular la secreción en las enterocromafines. Muy bien. ¿Y las enterocromafines qué secretan? Histamina. Muy bien. Entonces la acetilcolina estimula las cromafines para que secreten histamina y la histamina ¿qué hace con respecto a la secreción gástrica? Muy bien. Entonces tenemos, acuérdense, las parietales tenemos receptores directos para acetilcolina, receptores para histamina. ¿Y receptores para qué más? Para gastrina. ¿Y la acetilcolina con respecto a la gastrina hace algo? La liberación del propio liberación. Muy bien, entonces, para verdad. Entonces, parece que la salsa está bien, como estamos hablando. Entonces, tenemos la acción directa, la acción sobre las células enterocromafines, que en respuesta liberan histamina, y la acción sobre, perdón. Y tenemos que la indirecta es esa que no está acá, pero está bien. Y después lo que otro que hace es inhibe a la liberación de somatostatina por las células D. La somatostatina, acuérdense que es la única que inhibe la secreción. Entonces, al inhibir la inhibición, aumenta la secreción. Bueno, ¿está bien? Muy bien. Sí, la barrera mucosa gástrica es la única protección frente a la acidez del cubo gástrico, ¿eso es cierto? No, falso. ¿Qué otras barreras de protección tenemos? Uniones intercelulares muy estrechas. Uniones intercelulares muy estrechas y y alta más. vascularización. Y la microcirculación, ¿están todos de acuerdo? Entonces, recuerden, si tenemos toda la barrera mucosa, acuérdense que esto es bastante, digamos, es mucho más grueso de lo que es en otros lugares, la capa mucosa.
que, digamos, al hecho que tenga que sea un gel y que no sea, que se le saca fluidez, esto combinado que tiene bicarbonato neutraliza parte del ácido que entra. Después, como tenemos las uniones estrechas acá en el epitelio y la microcirculación, ¿sí? Y después, finalmente, la somatostatina actúa principalmente en la fase intestinal de la secreción gástrica. ¿Esto es verdadero o falso? Me están dudando más. La fase de división no queda, ¿sí? Muy bien. Aparte de este paneo, ¿quedó alguna duda de la clase pasada? ¿Algo así, los sarcoma? En la primera le puso que era verdadero. Aparte mantendría isopónica la saliva. Pero la primera era falsa. Era falsa porque decía que bajaba la polaridad. Dice, se aumenta la velocidad de secreción, la polaridad de la salida. Ah, perdón. No, si es verdadero, pero aumenta. Y al volvamos para atrás. Sí, sigue siendo isotónica con respecto al plasma, pero aumenta con respecto a cómo iban haciendo antes. Claro. De aumentar el flujo. Pero ahí te está Es comparando la otra celular. es comparándola con la fluidez. Tenés tomás distintas muestras de saliva a distinta velocidad de secreción. La comparás contra sí misma. Claro, con respecto al plasma, en realidad se acerca a la polaridad del plasma. Siempre acá faltaría, el plasma igual es un poquito más, siempre el plasma es un poquito más, no es exactamente isopolar, es un poquito hipotónica, pero es mucho menos hipotónica de lo que sería, sí, en este caso. Entonces es muy baja tasa de secreción, esta polaridad. Hay muy poco sodio y por lo tanto hay muy poca polaridad. Entonces a medida que aumenta la secreción, va aumentando la polaridad de la saliva. Y la razón es por lo que decía tu compañero, porque al haber menos intercambio, entonces se parece más la saliva en alta tasa de secreción se parece más a lo que sería la secreción primaria, que en baja secreción porque no hay tiempo de intercambiar tanto. Excepto por el bicarbonato. El bicarbonato se estimula por vías diferentes y por eso se mantiene ese aumento. ¿Está claro? ¿Algo más? Aprovechen y pregunten. Igual de todas maneras está el doctor perseguido por los que estés preguntando. Bien. Entonces ya que esto que usted me ha dicho, sí, ahora pueden ver las respuestas a los parcialitos viejos, porque se supone que deberían poder estar habilitados y deberían poder verlo. Lo que pasa es que lo pueden ver una vez que terminaron de hacer el parcialito entero. O sea, una vez que hicieron el parcialito deberían poder ver una vez pasada la semana todas las respuestas. La salón de esta semana. Pero el Pocari me había dicho que no se podía y cambié algunas cosas, a ver si con eso se podía. Muy bien. Muy bien, entonces, hasta ahora llegamos hasta la mitad de la secreción. Y igual esta clase es todavía más fácil. Sí, esta es una clase fácil, es una buena ocasión para tenerla en claro y hacer aprobar una de las preguntas del parcial de esto. Bien, entonces, llegamos hasta la secreción gástrica, vamos a pasar a... Bueno, recordemos, entonces, esto vale para todas las secreciones, dijimos que, ¿cuál es el objeto de las secreciones? ¿Qué necesitábamos hacer con las secreciones con respecto al alimento que nos comemos? Tenemos que lubricar para que no destruya la pared. Antes que lubricar, ¿qué más? ¿Bien? Hidratar, lubricar. Para poder, como se dice, formar el vuelo, que la manera. Claro, por eso, aquí lo primero que hacer es hidratar. Después, junto con hidratar, lubricar para lograr el tubo digestivo, porque si no, destrozan la célula del tubo digestivo. Ahí después, bueno, y después lo tercero que hay que hacer es degradar. Entonces, ¿qué estrategias tenemos para degradar? Las enzimas, para las vamos a ver, y el pH. Aquí, movimiento. ¿Sí? ¿Está claro? El movimiento no vendría a ser de las secreciones, pero son las estrategias que tenemos para degradar. Entonces, hasta ahora vimos, sobre todo, la estrategia de pH, que es lo que tenemos con los jugos gástricos. Hay algo de enzimas, está la toxina y un poco de las enzimas salivales, pero el grueso de las enzimas viene ahora. Pero, antes de... Bueno, recordemos siempre que el parasimpático estimula y que el simpático, salvo... ¿Cuál es el único excepción donde el simpático sí estimula la secreción? El simpático estimula la saliva. Parece que estimula es un tipo diferente de secreción salival, lo que estimula el simpático, pero es estimulación anti. En el resto de las secreciones, el simpático en realidad inhibe indirectamente, porque lo que hace es inhibe la microcirculación y eso hace que se inhiba la secreción. Y después tenemos una estimulación hormonal que vamos a ver un poco más hoy. Entonces, llegamos del estómago al duodeno. Entonces, el duodeno es muy importante para regular todo el tráfico, porque el duodeno tiene un problema. ¿Cómo es la composición de lo que recibe el duodeno? Ácida. Ahora, la barrera mucosa del duodeno no es la misma que la barrera mucosa gástrica. Entonces, necesita el duodeno regular su propio llenado. Porque si llega demasiado rápido todo el contenido ácido, ¿qué va a pasar con la mucosa del duodeno? Se puede destruir. Entonces, algo muy importante que tiene esa particularidad que tiene el duodeno es que el duodeno puede autorregular su llenado. Ahora, justamente por eso es que vamos a ver qué secreciones hay en el duodeno y después vuelvo para atrás para que veamos el vaciamiento gástrico, porque para intentar vaciamiento gástrico hay que intentar lo que sea de información desde el estómago, lo que viene de información retrógrada desde el duodeno. Porque vamos a ir simplemente cuanto más paciente el duodeno, más se va a retrasar el vaciamiento. Es una cosa que lo va a retrasar. Ahora, de todas maneras, ¿qué puede hacer, digamos? ¿Qué estrategias hay en el duodeno para poder neutralizar ese quimase? El primero es el que no venga tan rápido. Y la otra es secretar bicarbonato. Hay tres fuentes que llegan básicamente del bicarbonato al duodeno. Una la produce el propio duodeno a través de las células de... Hay unas células en la mucosa que se llaman células de Brunner que se secretan moco y bicarbonato. O sea, es parecido en realidad a la secreción de qué células del estómago. Las células mucosas de que están en la parte superior del epitelio gástrico. La función es bastante parecida, solo que hay bastante más. Entonces, la idea que responde también cuando hay algo irritante, la idea es que secreta algo moco y con bicarbonato. Pero la función de moco en este caso, además de lubricar, es retrasar. Digamos, siempre que haya moco, piensen que tienes mucho más viscoso. Entonces, todo lo líquido foso se va a retrasar, digamos, no va a llegar tan rápido hasta la célula. Entonces, es una muy eficiente forma de protección. ¿Y qué otras fuentes de bicarbonato llegan? Vamos a avanzar un poco, vamos a recorrer, pero ya no debe saber esta altura. ¿De qué otros lugares le llega el bicarbonato al duodeno? Del páncreas, del cubo pancreático y de cuál otro más. La bilis, muy bien. O sea, la bilis no piensa más en sales biliares, pero uno de los componentes importantes de la bilis es el bicarbonato. Entonces, bicarbonato, se acuérdense que llega al duodeno propio más cubo pancreático y bilis, son tres fuentes de bicarbonato. Como las tres se pueden regular por separado, eso potencia los mecanismos de regulación.
Bien. Volvamos. Porque un problema que tenemos, fíjense que el epitelio del duodeno, a diferencia del gástrico, es mucho más finito, porque como tenemos que combinar la neutralización con después poder absorber el sector, la mayoría de los nutrientes se absorben por ahí, digamos, no puede ser un epitelio tan grueso como es el gástrico. Entonces eso hace que la única manera de regular un poco más el ácido que llega es regular que entra y neutralizar. Y la idea es que, digamos, espacialmente, el grueso de la neutralización se produce en el primer tercio del duodeno. La idea es que hay, entonces, el punto se llama punto de neutralización. Si uno midiera en el duodeno el pH, ahí el pH empezaría, llega ácido y empezaría a subir. El punto donde se supone que se logra neutralizar es lo que se llama el punto de neutralización, que genera mucha importancia clínica. Se supone que si eso ocurre más, se corre y en vez de ser el primer tercio está más adelante, eso aumenta las chances de que esa persona pueda tener la última. Sí. ¿El tercio superior del duodeno tiene una característica que no tengan los otros dos tercios superiores? O sea, no sé, una secreción más acelerada o que tenga la pared como más gruesa. En principio, descrito no. Es más por una cantidad de amor. Debe ser el... Lo que pasa es que vos estás secretando bicarbonato. El primer momento donde estás secretando a todo lado del duodeno. En la primera parte, lo que recibe la carga ácida. Lo que pasa es que primero neutraliza y después vas viendo que aumenta el pH. Pues si después vemos más adelante, el pH no es neutro, es más bien al camino, porque el nivel de pH de las secreciones que están realizan rondan 8. Entonces, si tenés mucha cantidad de secreción, si te llega algo de pH 4 y es poca cantidad, enseguida lo puedes neutralizar. Pero, es una buena pregunta, no vi que estuviera descrito. O sea, porque la carga ácida siempre a la primera parte llega y como ahí se neutraliza. La pasa que un poco más abajo puede llegar a algún problema con algún tipo de... Sí, no, más porque en realidad está durante más tiempo presente el ácido. O sea, básicamente lo que no, digamos, lo logra arreglar no solo con el bicarbonato, sino que lo que hace es frenar. Gran parte de la razón pasa por frenar que no llegue. ¿Se acuerdan que yo les decía que a medida que se iba vaciando, se abre el píloro y después se cierra? Se abre el píloro, el duodeno detecta que está ácido y enseguida se cierra y después tenía el movimiento retrógrado. Bueno, se cierra justamente porque si en todo momento estuviera abierto y vaciándose, no se podrían hacer eficientemente las acciones de neutralización. Sí. Sí, pero como más la parte de... Claro, la primera parte de la reacción podría haber potencialmente, pero no es muy efectiva porque todavía no llegaron anatómicamente, digamos, justo ya un poquito después toda la descarga de las enzimas hidrolíticas tenés el duodeno, pero la parte no es el duodeno, se digamos, se infla. Hay gran parte de la absorción, pero más bien la segunda, las dos terceras partes, porque es donde ya está en contacto con los jugos pancreáticos. Probablemente haya expresión, es el mismo epitelio, probablemente haya expresión de factores, lo que no debe haber mucho son la comida en forma de monómeros que te la puedas absorber. No sé si me explico. Realmente estructuralmente haya, pero no debe ser muy estimulado. Bien. Bueno, lo otro, pero vamos a volver acá. ¿Qué hay que hacer? Hay varias cosas que hay que hacer. Una cosa que tenemos que lograr en el duodeno es lograr que no esté tan ácido. Eso es como fácil de ver. Viene muy ácido del estómago y necesitamos neutralizarlo. Pero el otro problema que tenemos con lo que empieza a hidrolizarse en el estómago es que la molaridad del contenido puede ser, digamos, empieza a aumentar. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? Recordemos mi introducción. ¿Qué pasa si tenemos algo con mucha molaridad de un lado? ¿Hacia dónde va a ir el agua? Hacia ese lado. Entonces, no está bueno, digamos, para las células. Siempre se va a buscar lograr nada, digamos, intentar que sea más isocónico, diluirlo. Entonces, junto con neutralizar el ácido, lo otro otra función que hay que lograr en el duodeno es que se diluya el quimo y baje la molaridad. Es por eso que otra de las causas que puede frenar el ácido gástrico es que lo que esté llegando con el quimo sea muy hipermolar. Y ustedes piensen que estamos hidrolizando. Cuanto más hidrolizamos, va a pasar con la molaridad. Va a aumentar. O sea, si ustedes se comen algo que tiene muchas moléculas y de repente de lo mismo se empieza a hidrolizar, va a ir aumentando progresivamente más la molaridad. Después el otro problema que tenemos, dependiendo de las sustancias, es que por ahí cambian los gradientes para que se mueva la sustancia. Pero digamos, más allá del transporte, el problema es bajísimo. Si hay mucha molaridad, las células intestinales perderían agua y eso no es bueno. Muy bien. Y entonces ahora volvamos para entender, ya sabemos que tenemos el duodeno, juntémoslo con lo que vimos del estómago y reveamos el tratamiento gástrico. Entonces, primero, hay una cuestión física. En el tiempo que se está almacenando, ustedes supónganse que tengo un vaso, le pongo agua, le pongo piedras y le pongo aceite, y lo agito, y lo dejo descansar. ¿Qué va a pasar con las tres cosas en el vaso? Se divide en fases. Entonces, si yo le hago un agujero al vaso, le hago un agujero en la parte de abajo del vaso y entra a bloquear, ¿qué es lo primero que voy a perder? No, dije que había piedras. Supongamos un agujero suficientemente grande para que pase la piedra. Está bien. Primero pasa el sólido, que tenga un tamaño adecuado, obviamente. Después va a pasar el líquido y después, por último, las grasas. Eso, digamos, como de todas maneras, ustedes piensen que cuando están almacenando, en principio, las distintas cosas y piensen que en la parte proximal que no hay tanto movimiento, porque el movimiento grueso del estómago está en qué parte? En la parte distante. En la parte de almacenamiento, por eso hay partes que las grasas van a tardar más en disolver. Eso es por la parte física. De todas maneras, no tarda más en procesarlas en duodeno y eso ayuda a que no tarde más en distribuirlas. Pero bueno, entonces, se va a empezar a mover y vamos a empezar a vaciar. Entonces, ahí sí tenemos que tener en cuenta el tamaño. Entonces, eso, les recuerdo los movimientos que habíamos hecho que tenía el estómago, que teníamos. Primero, hay una parte de propulsión. Se supone que, digamos, acá deja de estar ácido y se abre el píloro y se vacía una parte. Y en cuanto se vacía, la acidez hace que se cierre el píloro y lo que no pasó va para atrás. Y fíjense, acá, para que se entiendan, las pelotitas azules se supone que son partículas chiquitas. Agua y partículas chiquitas. Y lo que está en rojo vendría a ser partículas grandes. Fíjense, ven que acá en el cristal se está mezclando. Cuando se abre, lo que va a pasar más fácil ahí va a ser el agua y todas las partículas chicas. En este caso, digamos, la piedra. Si es muy sólido y tiene más de 1 milímetro, se va a quedar retenido. Entonces, ¿cómo se hace para que esto finalmente pase? ¿Se acuerdan que acá en el antro había una contracción muy fuerte y eso trituraba? Entonces, primero, digamos, tritura y con la contracción además lo manda hacia
hacia atrás, eso es la retroproducción, y se supone que el juego de estos movimientos se supone que va junto con la extrema acidez, va moliendo y bajando el tamaño de las partículas de lo que uno come y permite que se pueda vaciar. Si no es suficientemente eficiente y todavía sigue siendo un poco más grande, ¿en qué momento lo van a poder eliminar? Muy bien, o sea, si algo lo que comieron, tienen todo un proceso de molienda que van a ir triturando para que eventualmente tenga el tamaño adecuado para pasar. Yo les preguntaba, nada es 100% eficiente. Si algo quedó todavía un poco más grande, ¿en qué momento podía el estómago liberarlo? Y por acá me dijeron en el complejo motor-migrante. Acuérdense que durante el complejo motor-migrante, ¿qué ocurría en qué momento? ¿En qué momento ocurre el complejo motor-migrante? En el ayuno, ¿sí? Unas 2 o 3 horas después de dejar de comer. Ahí empieza el dentro de los movimientos del complejo motor-migrante, el píloro tiene capacidad de abrirse más de lo que sale durante la posingesta. Entonces, si hay algo que no quedó completamente digerido, en ese momento se puede pasar el intestino, pero más con la idea no de absorberlo, sino de irlo moviendo hacia el intestino grueso y eliminarlo. Una manera de eliminarlo que no quedó tan eficientemente molido. Si no, digamos, el proceso de molienda es en esta parte, con la hipercontracción del ano. Muy bien, entonces, ¿qué cosas estimulan el vaciamiento? Tenemos sobre todo estímulos desde el estómago. Fíjense, si acá el proximal se distiende, eso manda un estímulo para que empiece a haber más movimientos en el antro y en la parte distal. Por eso, como es desde el estómago hasta el estómago, es un reflejo gastrogástrico. Eso por una parte. Y por otra parte, cuando se libera gastrina, también se activa acá. La gastrina, el efecto que tiene es aumentar el movimiento líquido. Como ven, gran parte de lo que estimula tiene que ver con la propia función del estómago, con las cosas que están en el estómago. ¿Qué lo frena? Si se fijan, es básicamente la información del duodeno. O sea, el estómago capta que está lleno y estimula su funcionamiento. El duodeno sensa que está ácido o que está hipertónico, frena el movimiento. Sí. ¿Qué estimula desde el estómago? El estómago procesadamente sensa que está lleno y eso estimula el movimiento. Si hay distensión, se estimula la gastrina, en parte se va a liberar por regulación de acetilcolina, pero también si se sensa que hay péptidos en esta zona, que es la zona donde están las células que liberan gastrina, eso también estimula la liberación de gastrina. La realidad es que básicamente son todos estímulos que sensan que hay cosas en el estómago. Pero todo eso estimula que se vacíe. Estimula el movimiento, estimula que se vacíe. El inhibe, básicamente, la información que viene del duodeno, lo estimulada del duodeno, vamos a ver que las CCK, las secretinas son hormonas que se sensan, se secretan en el duodeno para todas estas cosas que se están sensando en el duodeno. O directamente a nivel nervioso, desde el duodeno se sensa que están muy ácidos o muy hipertónicos y se frena el movimiento. Entonces decía que groseramente el estómago se autoestimula a vaciarse más, el duodeno es el que sensa y inhibe hacia atrás la función del estómago porque, digamos, es la regulación. Si llega mucho contenido nocivo al duodeno, no tiene una cierta capacidad de neutralizarlo, si se pasa esa capacidad se podría dañar, por eso que va a frenar el vaciamiento. Y aparte, por un tema, no solo por el daño, hay un tema de tiempos. Si ese tránsito intestinal fuera muy rápido, no habría manera de tener tiempo de que las enzimas actúen, que todos los procesos de absorción ocurran, entonces uno no absorbe nada, no llega nada, no absorbe nada y todo termina en materia fecal. Y si ese tránsito está más acelerado, es una cosa diarrea, porque no hay manera de que actúen bien los procesos. Entonces, ¿qué cosas tenemos? Entonces, ¿de qué manera inhibe? Bueno, de manera nerviosa, enterogástrico, desde las fibras nerviosas que se sensan, mandan desde las aferentes que están en el duodeno y las efectoras que están en el estómago. Y biohormonal por colecistoquinina, tenemos una cierta tendencia para escribir todo. Cuando vean CSK es colecistoquinina, ¿sí? Secretina y EPI. ¿Qué es lo que hace que se inhiba? ¿Qué es lo que sensa el duodeno para que se inhiba? pH de densidad, hipertonicidad, una distensión, si está muy distendido el duodeno, señala que está demasiado lleno, eso frena. Y bueno, de hecho no llegué. ¿Cómo? La presencia de proteínas y de grasas también nos frena. Ahí me preguntarán por qué nos frena. ¿Alguien sabe cuál sería la necesidad de frenar el vaciamiento por la presencia de grasas y proteínas? Claro, para tener tiempo de digerirlas y absorberlas, necesitamos tiempo, digamos. El agua, las sales, todo eso. Para empezar a avanzar, hay que procesarlas, que directamente la absorción pasa por la función de los transportadores. De hecho, necesitas, digamos, hacer como una primera degradación por el ácido, pero la degradación más específica que necesitas para hacer degradación completa necesitas las enzimas. Necesitas un tiempo para que funcionen las enzimas. O sea, las proteínas es lo más fácil, porque las enzimas agarran, cortan y entran. Las grasas, digamos, además necesitan tener solo opción de enzimas, que eso lo vamos a ver más adelante, pero son dos procesos químicos que requieren un tiempo y un tiempo de absorción. Entonces, para que no venga justamente no acelerar este tránsito, yo les digo, una manera que, digamos, si el duodeno sensa que hay proteínas o que hay grasas, también se frenan las células. Bien, entonces, esto es nada más para que tengan idea. Quise graficar las fibras aferentes, el centro vagal, entonces vamos a estimular a que se cierre el píloro, que se contraiga menos, y se inhibe acá también la contracción. La idea es frenar el movimiento en el estómago y así impedir el vaciamiento. Para que lo vean un poco más gráficamente, no para que sepan de memoria la zona, pero es más gráfico. Supongamos que este es el movimiento, tenemos una comida. Comida no calórica quiere decir, digamos, se toman un vaso de agua, o un Gatorade, algo tiene de azúcar, pero supongamos un Gatorade sin azúcar. Sales, agua o agua con sales. O, digamos, comida nutritiva quiere decir, van y al terminar el práctico se compran una empanada en los recibitos. Se va a hacer algo así, bien contundente. Si registraran el movimiento que hay en distintas partes del estómago, verían que, fíjense, en el antro, este es el ritmo de contracción. Eso no son las ondas eléctricas, sino la fuerza de contracción. Entonces tenemos contracciones, y después de comer, va a ver que disminuyen las contracciones. Porque empieza el vaciamiento, eventual, esto es con tiempo, el vaciamiento llega al duodeno va a frenar, que no sea tan rápida el vaciamiento, porque hay que procesar la comida. Esto es más difícil de ver, esto es
Si está por acá, está cerrado, si está por acá, está abierto. ¿Ves que acá viene y acá está más tiempo acá que acá? Eso quiere decir que está más tiempo cerrado que abierto. Lo mismo, bueno, en el duodeno, con el punto de como justo la primera parte, fíjense que deja la ver que hay menos ondas peristálticas. Y después diría que eso es del estómago, digamos, hacia atrás, se frena todo. Del duodeno hacia adelante, por la razón que hay que procesar y aumentar el procesamiento de las cosas, se estimulan. Entonces, se fijan, si ven el duodeno, hay más actividad. Y lo que dice además es segmentación. ¿Se acuerdan que teníamos dos tipos de movimientos en el intestino? Teníamos el movimiento peristáltico, que avanzaba, y los movimientos de segmentación, donde no se mueve tanto, sino que queda, y se hace una acción más tipo lavarropa, se queda y movemos poco. Pero estoy pensando en los lavarropas que son así, que desde arriba que hacen este movimiento. Bueno, esa es la idea. O sea, en vez de pasar la peristalsis y avanzar, se queda haciendo un movimiento. Y digamos, de nuevo, la contracción es bastante molienda. No es el nivel de molienda que va a tener el antro que directamente aplasta las cosas. Pero la idea es que se empiezan a juntar con las enzimas hidrolíticas y se empiecen a actuar. Bien. Y esto es para que tengan una idea de lo que está en el vaciamiento. Para esto hay unos gráficos de la versión del Bullon en español que todavía creo que no está en la venta al público. Las otras cosas pues las dieron para evaluar. Entonces algunas cosas les puedo sacar, todavía no las puedo tener para... No me dieron ni nada porque se las puedo mandar. Si no la pondría... Pero bueno, fíjense, hay cosas que estaban como mal traducidas. En inglés era saline meal, pero saline meal es quiere decir que es tipo solución salina, no comida salada. Ya tengo algo que escribirles y decirles que eso me fijaron en la traducción, pero no. Esto, el rojo supuestamente dice, decía, tomarse un Gatorade no que no tenga azúcar. ¿Sí? Algo que es agua y sal, nomás. El verde son alimentos ácidos y el azul son alimentos grasos. Ven que si es muy ácido y sobre todo si es muy graso, tarda mucho más en vaciar. Entonces, la velocidad que se está yendo el estómago y es el tiempo que tarda en vaciar. Ven que hay muchísima diferencia. A ver, yo creo que no conectó internet. Les preocupo porque no, si no, así no estoy tan tarde. Busquen, yo les puse en el CITEP, están creo que los videos de movilidad, me parece que no sé si están en el de gástrico o en el de motilidad. Hay en los videos uno que dice vaciamiento, creo que comida grasosa y de comida proteica. Fíjense, el movimiento van a ver que es impresionante. O sea, mucho más de lo que estoy contando, es mucho más fácil verlo. Pasen y vean el movimiento, van a ver que es mucho más lento como se vuelve cuando el vaciamiento gástrico cuando están escuchando con alguien que comió comida con más contenido grasoso. Yo te lo puedo decir, pero es mucho más, háganme casi verlo porque es mucho más impresionante. Muy bien. Hasta ahí el vaciamiento. Sigamos avanzando. En el vaciamiento, en el duodeno estaba el contenido del páncreas, pero bueno, vamos por partes. Entonces, dentro de las secreciones que llegan a exócrino, digamos, de las secreciones que llegan al tubo digestivo, una de las mayoritarias y más importantes es la secreción que viene del páncreas exócrino. Para esta altura, cuando los agarro y me están entrando patinete, esto ya es como verdad de uso, ya vieron el páncreas endócrino hasta el atasgo. Pero bueno, acuérdense de la anatomía que el páncreas tenía la parte endócrina y la parte exócrina. La parte endócrina, sobre todo, digamos, lo más importante, que se va a estar liberando qué cosas. ¿Cuáles son las cosas más importantes que va a estar liberando el páncreas endócrino? El endócrino, ¿qué es lo más importante que va a estar liberando? Pero dentro de eso tiene como funciones distintas. Después de que insulina y glutagón lo van a ver muy bien en el endócrino porque es muy importante porque hay muchísima diabetes, entonces muy importante ver la relación. No me voy a meter en eso, salvo al final menciona algo que tiene relación. Pero sí, además de eso está todo ese páncreas exócrino que lo que hace es fabricar el jugo pancreático, que es lo que llega hasta el tubo digestivo. Bien. Entonces, acá para ubicarlos. Entonces, la idea es que dentro de los conductos, fíjense que la estructura es muy parecida a qué cosa que vimos. La glándula salivar. En realidad la estructura es igual. De hecho, si los que tienen por ahí en Boron, justamente el capítulo de glándula salivar pancreática está junto porque arrancan con la estructura y la estructura es muy parecida. Entonces tenemos células acinares y células de forman el conducto. Acá para que el gráfico para que lo vean un poco más bonito. Fíjense, estas son células pancreáticas acinares y estas son las del epitelio del conducto. ¿Notan algo que les llame la atención en la diferencia entre las dos células? No sé si llegan a ver. Una tiene muchísimos gránulos, eso es una mención y demás. ¿Cómo es con respecto a las estructuras intercelulares? Hay muchísimo Golgi. Las dos tienen mucha mitocondria porque tienen que hacer mucho transporte, eso necesita mucha energía y en caso necesitamos mitocondria. Pero esta en particular, con respecto a además de los gránulos, fíjense que tiene muchísimo Golgi y muchísimo retículo endoplásmico. Eso porque es una célula especializada en fabricar qué cosa. Ahora vamos a ver. Entonces, la idea es que, de nuevo, así como tenemos una secreción salival y una secreción primaria y una secreción secundaria, en el páncreas tenemos lo mismo, una secreción primaria y una secreción secundaria. Todo lo que sea enzimas, que es lo que uno piensa en el páncreas y piensa primero en enzimas digestivas, ¿cierto? No pienso tanto en bicarbonato. Es muy importante saber. Seguro que si yo le digo lo primero que va a pensar es en enzimas. Todo lo que sea enzimas se secreta en las células acinares. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de enzimas tenemos? Acá yo les voy a poner varios ejemplos para que tengan una idea. No les vamos a tomar el nombre de todas las lipasas que hay. ¿Sí? No vayan a entender ese tipo de detalles. Sí, está bueno que sepan qué tipo de enzimas hay. Tenemos, para eso piensen qué tipo de compuesto tenemos. Entonces, vamos a tener. En realidad hay también tenemos enzimas que rompan los hidratos de carbono. Nucleasas. Esta es la diferencia porque muchas de las enzimas, acuérdense que eso ya vieron algo me imagino en bioquímica, pero las enzimas en general tienen función específica. Entonces, si uno tiene dos estructuras diferentes como ARN y ADN, necesitamos enzimas distintas que lo copian. A veces hay enzimas nucleasas que van para las dos, pero muchas veces hay cosas más específicas. De hecho, a veces es tan específico que por eso es que hay gente que se intolerante a la lactosa, porque hay una lactasa que es enzima que específicamente rompe lactosa, no funciona y eso hace que el texto de los hidratos de carbono se puedan ingerir, salvo eso. Ya lo vamos a ver más adelante, pero tengan en cuenta que esas cosas pasan con enzimas
y así en digestión es más fácil, no van a haber muchas patologías que asocian a que hay una enzima que está mal en una parte de una célula. Bien, después tenemos lipasas y proteasas. ¿Por qué hay un montón de proteasas? Porque muchas veces se corta, o sea, que el nexo proteasa es algo que corta desde los extremos hacia adentro, proteasa es algo que corta desde adentro hacia afuera. Porque, digamos, piensen que, digamos, podemos atrasar el vaciamiento, podemos atrasar el tránsito, pero tampoco estamos 80 horas haciendo. Entonces necesitamos plazar fertilidad de las toxinas. Ya empezó, digamos, ya no se cortó, digamos, por el ácido, por la toxina, pero tenemos varias, necesitamos bastante más. Y, perdón, ¿por qué se sintetizará esto que es inhibidor de la tripsina? Muy bien, entonces acuérdense que habíamos hablado de decimógeno. Vamos a volver al concepto de decimógeno que hablamos el otro día. ¿Qué es un decimógeno? Eran proteínas inactivas. ¿Por qué fabricamos como enzimas inactivas que después se tengan que activar? Es una protección para el páncreas, para que no se autodegrade el páncreas ni nada. La idea es que idealmente se activen recién cuando llegan al noveno. Sí, bueno, es un mecanismo todo o nada. No es que por ejemplo, la activación pasa por activar resultados cortantes una parte. Una vez que la cortaste, no es muy regulable. O sea, o la activaste o la activaste, no podés desactivarla. No me querés regresar si no piensas algo más al tiempo. Entonces, es una regulación, pero más como una regulación tonal más protectora. Sí, igual tampoco es que inhibir, porque es, lo secretas como decimógeno. Lo que pasa es que algo se activa, entonces, como aunque sea por algún grado de activación dentro de los granulos hay, está también el inhibidor como para frenarlo del todo. En general funciona, en los casos de pancreatitis, sobre todo. Ay, perdón. Estos son mis respetos. Tengo hambre porque como voy a hacer mediodía, te explico. No es que lo vean. Es así. Sí. La tripsina se secreta junto con el inhibidor de la tripsina y eso es lo que lo inhibe o se forma de decimógeno. Se secreta con el decimógeno junto con el inhibidor, porque una parte de la tripsina por ahí a veces, a pesar del control y demás, hay un poquito de reacción química de tripsina, entonces, como algo de la tripsina pasa de decimógeno a tripsina activa, está el inhibidor con las dudas. Es como que un doble, como es muy fuerte, la tripsina, como bien dijo tu compañero, empieza a activar todo el resto, hay doble control de la tripsina. O sea, se secreta con decimógeno y además tiene el inhibidor, entonces una vez que se libera, eventualmente eso, cuando se termina activando, ahí activa todo. Bien. Eso es para la secreción primaria, ¿sí? Que es lo más fácil. Pero además dijimos que una de las funciones del cuerpo pancreático es neutralizar el quimoácido, para eso necesitamos bicarbonato. Y hay que diluir el contenido del quimo, de lo que viene desde el quimo que viene del estómago, entonces además del bicarbonato necesitamos agua. Entonces, la modulación que hay de la secreción primaria a la secreción secundaria, en realidad le pasa por los conductos, se pasa por agregarle bicarbonato y agregarle agua. Y ya lo vamos a ver, pero ya se los adelanto, es que podamos regular de manera distinta la secreción de la sil y la secreción de conductos, cosa que, si lo que se necesita, no es tanta, para no tanta ácido, necesitamos tanto bicarbonato, tanto agua, pero sí necesitamos degradar mucha cantidad de quimo, se secretará más contenido enzimático, si lo que se necesita es más neutralización de ácido, se va a secretar más bicarbonato y más agua. O sea, la regulación, aunque en general todo, digamos, se estimula, pero la idea es que hay mecanismos para regular por separado bicarbonato y agua y contenido enzimático. Bien. Fíjense que el pH llega a un pH muy alto. Y ojo que uno piensa siempre como corrosivo algo ácido, algo muy alcalino también puede desnaturalizar. Muy bien. Entonces, voy a la regulación. Esto es para que vean un poco la... Bueno, vayamos por acá. Fíjense, para regular la secreción de los ácidos en la parte de proteínas, tenemos, bueno, la acetilcolina, como siempre va a dar que la acetilcolina estimula prácticamente todo. Porque, digamos, si toda la parte cefálica que estimula acetilcolina va a estar... Hay como una preestimulación de todo el camino para que esté preestimulado. Y después, si en el duodeno hay proteínas, aminoácidos y grasas, dice glucosa, pero sobre todo grasas y proteínas, hay unas células que detectan, digamos, sensan que hay proteínas y grasas y en respuesta liberan colecistoquinina. La colecistoquinina, además de inhibir el vaciamiento gástrico, que yo les decía, estimula los ácidos para que produzcan, liberen más enzimas al cubo pancreático. Por otra parte, hay otras células que lo que sensan es la acidez del duodeno. Entonces, si se sensa la acidez del duodeno, no solamente se estimula las vías nerviosas para inhibir el vaciamiento gástrico, sino que se estimula la liberación de secretina, y la secretina lo que hace, entre otras cosas, es aumentar la liberación de bicarbonato y agua de los conductos. Para hacer, digamos, después no voy a reparar, pero desde ya se les voy diciendo. Si quieren, para contarse qué hace la secretina, piensen todo lo que necesitan, todas las estrategias que tiene todo digestivo para generar más bicarbonato o eliminar ácido, porque secretina, digamos, va a estimular todas las funciones que eviten que esté tan ácido el duodeno. Y de la misma manera, colecistoquinina, si después se fijan, va a estimular todas las funciones que promuevan la digestión de grasas y de proteínas. Sea desde el páncreas, sea desde la bilis, sea desde inhibir el vaciamiento gástrico para que haya más tiempo de digestión. Entonces, una vez más que acordarse como lo listo que hace cada una de las enzimas, piensen en la función también. Lo mismo la gastrina, ¿no? Van a encontrar muchas enzimas que regulan el funcionamiento del tubo digestivo. Pero por sobre todo, sí o sí, digamos, estamos hablando de gastrina, somatostatina, secretina y colecistoquinina, pero para facilitarles cuando vayan a estudiar, no se aprendan de lo que estaba acá. Piensen en todo el abanico de cosas, de todas las estrategias que estimulan, pero cuál es la idea de para qué se estimula. Muy bien. Entonces acá, nada más para que vean que en la ácido tenemos entre receptores de acetilcolina, de colecistoquinina, y básicamente lo que se estimula, hay una secreción de líquido. Imagínense que no podemos hacer una primera secreción sin líquido, porque la proteína, nada de líquido, como sé que no avanzaría hacia ninguna parte.
algo de líquido hay, lo que pasa es que hay muchísimo más líquido que llega de los conductos, ¿entienden? Por ejemplo, miren, la secreción que sale, más o menos, con cloruro de sodio, agua y las enzimas. Acá les dejo, no pretendo que se sepa todos los mensajes, pero lo quedan para que los vean. Entonces, la idea es que, nada, para recordar que para poder secretar, de todas maneras, aunque no nos focalicemos en los transportadores, necesito sí o sí generar energía y generar un movimiento de cloruro de sodio para que se libere junto con las enzimas. Pero sí me interesa más que tenga idea del movimiento del páncreas, porque eso también tiene bastante importancia patológica. La idea del páncreas es, en algún punto parecida a la saliva, hay que intercambiar cloro por bicarbonato para que, digamos, para poder lograr que tenga ese pH de 8, necesitamos que intercambie mucho. Entonces, no sé si se fijan, pero el tipo de transporte es parecido a lo que habían visto en la saliva. Acá el transportador es el cloro bicarbonato, y saca bicarbonato de intercambio por cloro, y les presento por acá dentro de los canales que resistan el cloro, para que este juego sale cloro y pasa por acá, y si esto funciona mucho, sale mucho bicarbonato. Dentro de este par está este transportador de acá, que no hay mucho como que sepa el nombre, pero esto sepa el nombre porque para la digamos, porque lo van a necesitar saber para la parte patología. Este canal de cloro se llama CFTR, es el canal de cloro involucrado en la fibrosis quística. Es importante porque hay bastante proporción genética de fibrosis quística. Todo epitelio que secrete, digamos, mucho fluido en general, está este transportador asociado. O sea, el problema principal que tiene la fibrosis quística es el pulmón, porque necesitamos fluido para mantener lubricados los alvéolos, pero también, digamos, por ejemplo acá, también a veces hay problemas en riñón dependiendo de la mutación, digamos, afecta más un órgano que otro. Pero hay bastante problemas para los que tienen fibrosis quística que están problemas en el páncreas. Porque, digamos, aunque igual algo de bicarbonato hay quienes plantean que salir directamente por acá, pero lo que más se plantea es que hay una regulación entre todos los canales, el clorobicarbonato y el CPTR. Además es un canal primado, no es un canal, se sabe que el canal, no se sabe muy bien cómo, fomenta la síntesis de otros transportadores. O sea, si no está el canal, no solo que no funciona bien, sino además hay menos expresión, no sé cómo el canal aumenta la expresión. Todavía no se sabe todo bien, ¿ok? Pero digamos, es un canal que tiene bastante entidad. A los fines prácticos, lo que hace es, en el páncreas, aumentar la secreción de bicarbonato. Ahora, ¿de dónde sale este bicarbonato? Lo mismo que yo les decía, ¿de dónde salía el protón cuando teníamos intentábamos hacer ácido gástrico? ¿De qué reacción? Claro, tenemos que hidratar bicarbonato con dióxido de carbono con agua, se hace ácido carbónico, o sea, la enzima de grasa carbónica acelera ese proceso, y después, en general, lo que pasa es que por una membrana sale el bicarbonato y por otra membrana sale el protón. En el caso del jugo gástrico, del lado luminante salía jugo gástrico, la luz hacia la luz del bicarbonato. No debería ser poco efectivo, peligro. Entonces, en el estómago, hacia la luz del protón. En la célula de conducto, hacia la luz del bicarbonato. ¿Por qué? Porque la idea es que el líquido que quiero formar en el estómago es ácido y el líquido que quiero formar en los conductos es básico. Entonces, si el bicarbonato se va para acá, el protón se va para los vasos y ahí, digamos, la circulación va a hacer que quede dividido. Y para todo esto necesito mucha energía, ¿sí? De nuevo, la idea no es que se sepan todos los transportadores, pero sí que hace que hay un intercambio entre... Esto es la cadena prenda, si que está el bicarbonato y el CFTR actuando en conjunto. Bien. Y esto es parecido... Digo medio arriba el cuadro. Acá es más parecido, digamos, para que no se paren, en la saliva es como que tiene un intercambio más pasivo, entonces cuanto más la velocidad es más fuerte, ahí es como que hay menos intercambio y entonces es lo que vimos al principio. Va a ser menos hipotónica, va a ser tener menos potasio. En el resto de las secreciones, lo vimos en lo gástrico, acá de nuevo, la idea es que cuanto más velocidad de secreción tenemos, está todo más estimulado. O sea, vamos a tener mucho más intercambio de bicarbonato. Fíjense que el sodio y el potasio quedan igual, lo único que hay es intercambio de sodio de cloro por bicarbonato. Y cuanto más estimulado está, mayor el intercambio. Eso quiere decir ese gráfico. O sea, y esto, digamos, lo que está estimulando este intercambio es hormona. Es secretina, si quieres aclarar. Entonces acuérdense, bicarbonato, secretina. Proteínas, enzimas, colecitoquina. Bien. Algo interesante para que sepan de receptores es que ¿se acuerdan que el receptor de la gastrina es la variante del receptor de colecitoquina? Se llama SCKB. Normalmente son receptores que tienen afinidad específica. El de colecitoquina se estimula con colecitoquina y de gastrina con gastrina. Pero como tienen como son parecidos, se aumenta mucho la concentración de las hormonas por usar. O sea, puede ser que si ustedes tengan cierta afinidad, si es más afín a esto que esto, va a reaccionar más con esto, porque si hay mucho de esto, va a reaccionar también con esto. Eso porque es importante tenerlo presente, porque si hay algún tumor de todo un gastrino, porque se secreta mucha gastrina, pero en exceso, probablemente la célula pancreática tiene que sacar gastrina para estar respondiendo como si estuviera viendo colecitoquina. Claro, este receptor se parece al receptor de la gastrina. Es mucho más afín a la colecitoquina que la gastrina. Normalmente la gastrina es la B. Sí, acá la B. Normalmente este responde a la colecitoquina y el estómago una gastrina. Pero si tenés, por ejemplo, un tumor productor de gastrina que tenés, aparte gastrina, digamos, aumenta muchísimo la concentración patológicamente, claro, compite y aunque no haya colecitoquina, te va a responder. Te puede dar que tu paciente tenga desregulado no solo los jugos gástricos, sino también su jugo pancreático. Puede pasar porque cruzan. En lo fisiológico no pasa, es interesante ver que esas cosas, como el receptor es muy parecido, pasa. No se puede detectar. O sea, probablemente lo primero que vas a ver de todas maneras es una acidez absolutamente desregulada y lo vas a ver. Ahí vas a sospechar más por la parte gástrica. Pero ten en cuenta que puede llegar a tener algún efecto colateral, no solo gástrico. Por esto le cruzan los receptores. Bien, volvamos. Bueno, y finalmente, entonces,
Esto es lo que yo le decía para que se den una idea y piensen todos juntos. La oxitocina, en general, es una hormona que se secreta en respuesta a que hay péptidos y grasas en el duodeno y va a promover todo lo que promueva, digamos, que esas grasas y proteínas se hicieran. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Frenar el vaciamiento gástrico, aumentar la secreción enzimática, eso es lo que vimos hasta ahora. Y después, por esto, lo vamos a ver mejor, va a fomentar la relajación del esfínter y la conversión de la vesícula biliar, que que vamos a ver casi que viene, se junta en algún momento el jugo pancreático con la bilis, y entonces necesitamos que se relaje el esfínter para liberar todo el duodeno. La colecistoquinina favorece todas esas acciones. En cambio, secretina favorece todo lo que frene la acidez que llega al duodeno. Entonces, se estimula por el ácido y también va a vaciar el vaciamiento, va a vaciar además específicamente la secreción de clorhídrico. Va a aumentar la secreción de bicarbonato en los conductos pancreáticos, que es lo que vimos hoy, y también en los conductos biliares, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Bien. Sí. No, es más un defecto indirecto. O sea, no es que la paqueta tenga un receptor para la secretina, pero indirectamente lo transmite. Bien, y de nuevo, así como habíamos visto con para el jugo gástrico, parte de la regulación del jugo pancreático se divide en fases, dependiendo en qué lugar está la comida con respecto al tubo digestivo. Tenemos la fase cefálica, la gástrica y la intestinal. Antes que veamos nada de verdad de pregunta, ¿dónde va a ser la mayor secreción pancreática? ¿Cuál de las tres fases? Gástrica. O sea, es esas enzimas que actúan a la altura de cuando el alimento está en el intestino. Entonces, lógicamente, donde mayor secreción debería haber es cuando está en el estómago, cuando está el alimento en el intestino. Van a ver que aumenta la secreción antes, pero el mayoritario es el intestino. Groseramente, no vamos a saber entonces, la fase cefálica. ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que dependía de qué cosa? La fase cefálica, ¿el alimento está dónde? En la boca o estamos pensando en que tenemos hambre. Entonces, ¿de qué va? ¿Cómo les parece que el alimento está en la boca o estamos pensando puede llegar el estímulo a través de una un lector vagal? No, vía vagal. Necesitamos sistema nervioso. Entonces, si viene vía vagal, digamos, ¿por qué parte del sistema nervioso autónomo? Parasimpático, ¿cuál es tu mayor neurotransmisor? Acetilcolina. ¿Vieron? Porque ustedes vieron la secreción gástrica, a veces hay algunas otras cosas, pero lo mayoritario es acetilcolina. La acetilcolina tiene receptores, por una parte en las células acinales, las estimula, y por otra parte en las células ductales, las estimula. O sea, la acetilcolina estimula todo. ¿Va a ser la estimulación máxima? No, pero ya, digamos, la idea es que se empieza a preparar el sistema. Así como empieza a aumentar la secreción gástrica, empieza a aumentar las secreciones intestinales, en todo, tanto proteico como bicarbonato y agua. Acá, bueno, solo para recordar que CNMT es, para los fines prácticos, todo digestivo es todo bien. Muy bien. En la fase gástrica sigue habiendo básicamente acetilcolina, pero no solamente está estimulada desde los centros del cerebro, sino tiene todas las estimulaciones desde el gástrica. Acuérdense que el alimento en el estómago estimula, digamos, por ahí más normalmente, desde el sistema nervioso entérico, y se termina básicamente estimulando también la acetilcolina. Y cuando llegamos a que está el alimento en el intestino, a eso podemos agregar las hormonas, porque tenemos a las grasas y las proteínas estimulando, primero estimulando el nervioso, pero además estimulando la colecistoquinina, que actúa básicamente en las señales, y estimulando la secretina, que actúa directamente acá. O sea, el grueso de los estímulos están acá en el intestino. Fíjense qué tipo de estímulos. La acetilcolina actúa en las tres fases, pero su fase máxima es la fase intestinal. Y en la fase intestinal le agregamos también las factores hormonales. ¿Está claro? Teniendo en cuenta eso, es que un poco estaban armadas las preguntas del parcerito. Entonces hay algo más que les digo, pero les voy a explicar. Las preguntas del parcerito tienen más que ver. No se me vayan después del parcerito porque hay algo más que quiero explicar, pero es chiquito. Pero el parcerito tiene más que ver con esto. Entonces, la primera decía, durante la fase cefálica, la acetilcolina estimula la secreción de enzimas pancreáticas. Sí, eso era muy fácil. La acetilcolina estimula la secreción. Eso es falso porque la fase cefálica no pasa. Pasa en la fase intestinal. En la fase cefálica no hay un aumento de CCK. La acetilcolina inhibe la liberación de gastina por las células G. No estimula. Y la secretina estimula la secreción de toxina. ¿Cuál de las siguientes es una función de la CCK? Eso es muy fácil. Estimula la secreción de enzimas pancreáticas, sí. Estimula el vaciamiento gástrico, no, porque inhibe. Estimula la secreción ácida, no. Inhibe los enzimas pancreáticos, no, pero los estimula. La estimulación vagal. ¿Inhibe el efecto de la secretina en los conductos pancreáticos? No. Inhibe el efecto de la CCK en las células acinas pancreáticas? No, porque estimula. Estimula directamente la secreción enzifática pancreática, sí. Provoca la liberación de colecistoquinina por la mucosa duodenal, no. No es que se produce en la fase intestinal, pero no es por el tubo. Después dice, en cuanto a los estímulos para la secreción pancreática sería la opción correcta. Durante la fase intestinal la secretina aumenta principalmente la secreción de sal pancreática, no porque no es la secretina, es la colecistoquinina. Durante la fase cefálica la colecistoquinina aumenta principalmente la secreción de sal de agua, no porque no es la colecistoquinina y porque no es en la fase cefálica. Durante la fase intestinal la secretina aumenta principalmente la secreción de agua y bicarbonato, sí. Durante la fase cefálica la colecistoquinina inhibe la secreción ácida, no porque la estimula. ¿Para eso? Te pueden decir que no son fáciles las preguntas. Venimos decayendo de lo que conté. Oye, 90. Muy bien. ¿Qué nos queda de secreciones? Las secreciones del intestino grueso, que son básicamente la función de lubricación, así que básicamente van a notarse las perciformes que secretan moco y algunas secreciones. Vamos a ver, ya no planteas mucho intercambio de líquido en el intestino grueso, pero es más bien de evacuación de agua y sales, no es que hay secreción mayoritaria, básicamente secreción. Sale por ahí, para ver si puede saber secretar potasio, pero no es una secreción mayoritaria, por eso no la tomamos acá en la secreción. Y después, ¿qué nos queda? Hay un tema que un poco se ve en endocrino y nosotros como tiene que ver con el endocrino, tiene que ver con el digestivo, entonces al fin y al cabo lo van a ver un poco con nosotros y un poco más con endocrino. Yo les puse un review en el CITER porque todavía no, es un tema muy nuevo que no está en los libros, pero que está teniendo mucha importancia clínica y por eso está bueno que al menos sepan de qué se trata, aunque no estén en los libros.
Y es que hace poco se descubrió, pero esto para recordar lo que teníamos, hablamos antes, teníamos el páncreas que tenía su secreción endócrina y su secreción exócrina. Y lo que se vio es que empezaron a estudiar la insulina, la secreción de insulina por el páncreas, y medían, digamos, le daban a tomar glucosa y medían cuánta insulina se liberaba. Y a otro paciente le inyectaban glucosa vía endovenosa y veían la misma cantidad de glucosa, ¿no? Para que se entienda. Uno comían, supónganse, 100 gramos de glucosa y el otro le inyectaban 100 gramos de glucosa y medían cuál era la respuesta de secreción de insulina. Y lo que vieron es algo así. Si la come, libera esta es la cantidad de insulina en el tiempo. Y si se toca, libera muchísimo menos. Entonces eso llamó mucho la atención, sobre todo porque esto todo importante, yo no lo traje, pero creo que lo van a ver en endocrino porque no viene al tema, pero sepan que esta respuesta en los diabéticos disminuye mucho. Y entonces dijeron, hay algo que pasa por el estómago que está influenciando la secreción de insulina. Entonces lo dieron a llamar efecto incretina. De ahí viene el nombre de incretina. Cuando se aisló, que tiene hecho ese factor, lo que se vio es que, digamos, hay receptores, además de que hay receptores para la glucosa que estimulan el transporte, hay células hay receptores que si se une la glucosa, se expresan distintos péptidos, ¿cierto? Que distintas células de glucosa que sepan no que existe la célula de base. Y se que entonces hay varios péptidos, esos son los más importantes, el LP1 y el I. Y esos péptidos son los que, una vez en circulación, estimulan la secreción de insulina. Entonces, estas son las incretinas. Pero, digamos, tienen más efectos que estimular la secreción de insulina, que eso se vuelve cada vez más interesante, porque, por ejemplo, en el cerebro inhiben el apetito. Parte de... Hay mucha gente que tampoco es una operación donde reducen la cantidad de... reducen el estómago, que es más mucha gente casi lo discuten, pero hay otra cirugía donde lo que hacen es que se reduce el contenido. Y parte del efecto que tiene más allá, siempre se suponía que el tema de la saciedad, porque al ser más chico es más rápido cuando hace distensión, eso genera saciedad. Pero ahora tenemos que además de eso se supone que hay distintos péptidos que se están liberando en el estómago que se liberan de manera distinta y parte por eso que se produce la saciedad. Entonces una de las cosas que, además de esto es el intestino, pero no es lo único que transporta. Las incretinas hay distintos péptidos que aparentemente provocan saciedad. Pero una incretina sí disminuye el apetito. Bueno, eso lo diferencia en páncreas, aumenta la secreción de insulina, disminuye el glucagón y también estimula la síntesis y la proliferación de las células beta. Y digamos, se ve esto todavía se está estudiando en la cuenta de la que se además de un efecto protector en el corazón. Por eso, como esto no está en los libros, por eso que si quieren, en breve tiene como un resumen de lo que hacen las industrias. Nada, yo no lo voy a dar, pero les cuento porque me sirve que armamos como un cuadrito con resumen de las distintas hormonas y de dónde vienen y de dónde hacen efecto, que no tengo ahí en la... Ya no porque están las transparencias en este estas están las transparencias de lo que sigue, tomamos las principales hormonas y les pusimos las transparencias. Bueno, hoy terminamos un gran tiempo. Pueden ir con él y van a aparecer.